Hola a todos, en este video vamos a desarrollar un sistema de ingresos y egresos. Acá tengo un documento donde nos explica a mayor detalle lo que vamos a desarrollar. Nos dice, vamos a crear un sistema donde el usuario pueda registrar sus ingresos y egresos. Vamos a considerar estas tres tablas que es usuario, servicio y transacción. Y acá una serie de características que nos pide para el sistema. El usuario debe registrarse en caso todavía no se ha registrado una cuenta. El usuario debe loguearse al sistema, que es lo más básico. El usuario debe registrar sus propios servicios. El otro es que el usuario pueda registrar sus propias transacciones. Así que ya vamos dando ahí, bueno, nos vamos dando cuenta de lo que va a estar sucediendo en el sistema. El usuario tiene que ser uno distinto al otro, no tiene que ver sus servicios o transacciones de otro usuario, así que es individual esto. Y luego debe mostrar todo el historial que ha sido registrado por el usuario y debemos utilizar la autenticación y autorización como, bueno, usar el método de autenticación y autorización. Y listo. Entonces yo ya tengo acá un diagrama que he estado trabajando en base a este documento. Y básicamente son las tres tablas que menciona en el documento. Tengo mi tabla de usuario, servicio y transacción. Y he considerado, como es un sistema muy simple, poner solo estas columnas o propiedades por cada tabla. Tenemos el usuario ID, el nombre completo, su correo y su password como propiedades de nuestra tabla usuario. Y como nos dice que el usuario debe registrar sus propios servicios de ingresos o egresos, pues acá está una tabla en donde siempre vamos a comenzar con este de acá que es la llave primaria de la tabla, este usuario ID que hace referencia a la otra tabla de usuario, el nombre del servicio y el tipo. El nombre pues es obvio, el nombre del servicio como dije, y el tipo vamos a registrar acá lo que es el tipo de ingreso o egreso. Por último tenemos las transacciones, las cuales van a ser ayudadas con las otras dos tablas mencionadas. Primero iniciamos con el ID de la propia tabla, el servicio que vamos a seleccionar me imagino por un desplegable y el usuario que bueno ya se encuentra logueado en el sistema. Algunos comentarios, la fecha de cuando está haciendo este registro, puede ser que sea el día de hoy, pero vamos a poner que el usuario ponga la fecha que quiera, no la fecha en donde se registra, pues obviamente va a ser el mismo día, pero quizás quiere ponerle una fecha mucho más anterior y algo así. Y el total de esa transacción, de lo que le costó el servicio. Y entonces vamos a comenzar, vamos a estar utilizando Visual Studio como nuestro IDE para desarrollar el sistema y también vamos a estar utilizando SQL Server para poder registrar nuestra información, o sea, nuestra base de datos. Y acá tengo SQL Server, yo estoy utilizando la versión, déjame ver, es la versión 19. Y voy a estar utilizando de Visual Studio la versión 2022. Así que vamos a comenzar. Vamos a crear acá un proyecto. Y este de acá es mi filtro C#, Windows y es un web. Y vamos a buscar el cual nos diga ASP, este de acá, ASP Core Web App Modelo Vista Controlador. Vamos a dar acá en siguiente y el nombre del proyecto vamos a comenzar con este. Vamos a poner simplemente Money Flow, que es el flujo del dinero. Voy a registrar acá en una carpeta que tengo preparada. Bueno, el nombre de la solución lo dejamos y esto que esté así desmarcado. Y siguiente. La versión va a ser .NET 9, autenticación ninguno, lo vamos a hacer manual. La configuración HTTPS yo lo quiero quitar, no quiero tener problemas con el certificado. Y bueno, todo el resto lo dejamos. Vamos a crear. Y bien, ahora mientras va cargando algunas cositas acá,
pues voy a estar utilizando Entity Framework ya que es va a ser más sencillo la interacción y la persistencia de datos que vamos a tener que hacerlo con Ado.NET, que va a ser un poco más complejo el desarrollo. Así que vamos a iniciar con Entity Framework. Así que vamos a crear nuestros modelos o entidades, mejor dicho. Vamos a crear acá una nueva carpeta y lo voy a llamar Entities. Dentro de esta carpeta van a estar estos tres que habíamos desarrollado, así que vamos a comenzar. Primero voy a empezar con el servicio y creo que luego con el usuario y así para la transacción. Así que dentro de entidades voy a agregar una clase y a este le voy a poner como service. Ahora, esto lo puedo trabajar así o la versión más, minimalista, que es así nada más. Y vamos a agregar todas las propiedades que tiene. Son 4 propiedades, así que podemos, el user ID todavía no lo tengo, que viene a ser del user de aquí. Así que hubiese empezado por el user, así que no hay ningún problema. Vamos a agregar otra clase que diga user. Además, estamos creando simplemente eso. Incluso puedo crear la otra clase que se llamaba transacción. Y a todas ellas le voy a poner así, con punto y coma. Entonces, vamos a iniciar con usuario, ya que este servicio va a depender de usuario. Comienzo con usuario acá, entonces vamos a poner prop tabulación y voy a poner acá user ID. Necesito memorizar los otros, que es nombre completo, email y password. Entonces, este es un string y voy a copiar 2 más. El nombre completo del usuario, su correo electrónico y acá su contraseña. Entonces estamos bien. Quizás vamos a agregar otras propiedades, pero por el momento lo dejamos así. Vamos a ir ahora a servicios. Y acá vamos a poner service ID como su llave primaria. Luego tenemos el usuario ID, nombre y tipo. Entonces, este de aquí sí vamos a poner así, prop. Y acá vamos a hacer referencia a la clase user. Y le vamos a poner... No, me estoy equivocando, disculpa. Me estoy adelantando, es un entero, user ID es la propiedad. Voy a duplicar esto y acá son cadenas. Porque son nombre y tipo. Nombre y el tipo. Y bien. Entonces, acá lo que yo quiero es obtener el usuario por este ID que va a ser como una llave foránea. Esta es la principal y esta es la secundaria. Así que si me dicen a este usuario, a este servicio, ¿a qué usuario le pertenece? Entonces, para ello simplemente voy a poner acá prop, hacer referencia a mi clase de user y luego voy a poner acá simplemente user así, con el mismo nombre, ya que esto nos va a ayudar también en la propia relación que vamos a hacer más adelante. Ahora, a continuación vamos a ir acá en user, porque también por user necesito los servicios que va a tener, ¿no? Hay una relación ahí, una relación viceversa, podríamos decir, como servicios a usuarios. Entonces, por usuarios voy a tener una lista de servicios, así que prop, y esto como es una lista va a ser una colección y voy a poner acá service.
Y el nombre voy a poner service en plural. Y listo, entonces ya hay una relación entre estos dos. Me falta la transacción, así que vamos a continuar. 1, 2, 3, son 6 en este caso. Así que prop, acá va a ser transacción ID. Luego necesito, bueno, no sé qué hice acá. Lo escribí mal. En este caso va a ser la fecha. Si es que no me estoy equivocando. Sí, viene a ser, bueno, me estoy adelantando acá. Service ID y estos dos vamos a poner acá, Service ID y Usuario ID. Esto está bien, pero más adelante voy a poner acá prop. Y tenemos acá el usuario ID. Entonces vamos a registrar en base al servicio y al usuario. Luego tenemos los comentarios. Así que voy a duplicar esto y voy a poner acá string y estos son comentarios. Y el total. Y esto va a ser decimal. Y el total. Bien, ahora voy a tener que hacer también algo similar acá que hice con usuarios, así haciendo la relación, porque yo necesito saber qué usuario ha registrado esta transacción y el servicio que ha sido registrado para esta transacción. Primero tenemos acá el servicio, así que vamos a hacer acá aparte. Voy a poner acá el tipo, que es la clase service, y le vamos a poner con el mismo nombre. Y a continuación, también con usuario. Y listo. Esto más que todo lo hago para que Entity Framework no tenga problemas, pero más adelante les explico esto. Así que guardamos los cambios y vamos a hacer un cambio acá en user, ya que el usuario puede tener sus propios servicios y también puede tener sus propias transacciones. Ojo que acá al momento de seleccionar ven que aparece dos. Uno que viene a ser el system y esto de acá viene a ser nuestra clase. Así que tengan cuidado. Vamos a poner acá transacciones. Y listo. Me parece que está bien todo esto. Y servicios. Bien, ahora lo que vamos a hacer es instalar los paquetes que necesitamos para poder trabajar con Entity Framework. Así que vamos a ir acá en proyecto o si no directamente a dependencias y vamos a ir acá en paquetes, Manage Nube Package y vamos a seleccionar eso. Bueno, yo lo había seleccionado y acá vamos a trabajar con el siguiente paquete que es Microsoft Entity Framework SQL Server. Voy a trabajar con la versión 9.07 y voy a dar acá a instalar. Simplemente acepto los términos, no es que me instale algo grave. Y vamos a buscar el siguiente paquete que es el tools. También la misma versión instalamos. Aceptamos la licencia y listo. Y bueno, a continuación vamos a crear una clase donde vamos a definir cómo va a ser nuestra base de datos en base a estas entidades que habíamos creado. Vamos a seleccionar el proyecto y vamos a crear una carpeta al cual le vamos a llamar context. Dentro de esta carpeta vamos a agregar una clase y le vamos a poner por defecto, siempre viene así, AppDbContext. Ahora, dentro de esta clase, como les había dicho, vamos a configurar
toda nuestra base de datos. Así que acá necesitamos para ello el paquete que hemos instalado. Vamos a hacer la herencia del objeto dbContext. De esta manera. Actualmente no lo reconoce. Vamos a presionar control punto y usar esta referencia de aquí. Y listo. Entonces, toda la característica, bueno, voy a hacer nuevamente esto. Toda la característica que está aquí lo vamos a incorporar en nuestra clase que hemos creado. Y también nos falta la configuración que, bueno, viene ya por defecto, que debemos hacer sí o sí para completar lo que son las opciones de dbContext. Vamos a poner app dbContext ya para que pueda ser importado todo a esta propia clase. Y le vamos a llamar options. Y necesitamos pasar también a su propia base. Esto ya es por defecto. A continuación vamos a registrar todas nuestras tablas. Bueno, son entidades que finalmente se van a convertir en tablas. Vamos a poner acá prop. El tipo va a ser un dbSet. Y acá vamos a llamar primero a nuestra entidad de user. Ya se agregó acá la referencia. Y vamos a poner el nombre. Acá mucho cuidado porque si ustedes ponen así se va a crear en su SQL Server el nombre de la tabla. Así que tengan cuidado. Voy a duplicar acá. Ya que necesito para service y también voy a copiar esto. Y para transacción. Y listo. Ahora, esto ya sería todo. Pero a mí siempre me gusta agregar algo más que sería el protected override. Y vamos a utilizar el onModelCreating para poder definir algunas características que van a tener nuestras entidades. En cuanto a las relaciones que mencionaba de el usuario debe tener servicios, también sus transacciones y todo esto que hemos hecho, automáticamente lo va a hacer Entity Framework porque hemos seguido las reglas de convención para ello. Pero nosotros también, si en el caso hemos cambiado otro nombre, lo usual es poner user, el nombre y el ID. Pero no sé, si ustedes tienen así otro distinto, entonces esto ya no sigue, bueno, disculpen, esto ya no sigue las reglas de convención de Entity Framework. Por eso digo, si es que han puesto otro nombre, incluso acá con guión bajo y así otras cosas, puede ser que Entity Framework ya no sepa quién con quién lo va a relacionar, ¿no? Este flujo que tenemos aquí. Y para esos casos, o si quieren tener mayor seguridad, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a este objeto. Y vamos a decir que vamos a trabajar con nuestra tabla usuario, entidad usuario. Y para, bueno, voy a poner E de entidad. Y para esta entidad de usuario, vamos a agregar algunas características. Por ejemplo, que va a tener una llave primaria. Copio esto. Y lo voy a pegar acá. Y también voy a asignar alguna propiedad que sea, o bueno, hay una propiedad en SQL Server que se le llama Identity para que se pueda registrar automáticamente un valor incrementable, 1, 2 y 3 así. Y acá en Entity Framework es value generate on AND cuando se ha agregado. Y listo, ya hemos terminado. Pero también quiero agregar algo más. Que quiero insertarle de una vez ya información a esta tabla. Así que para ello vamos a usar esto de tiene data o tiene datos.
Y vamos a poner un nuevo objeto usuario y vamos a rellenar su información. El user ID, que empiece en 1. Luego tenemos el nombre completo, que le voy a poner John Smith. Su correo, que va a ser john@gmail.com. Y la contraseña, que vamos a poner 1, 2 y 3. Simplemente esto, así que vamos a configurar para el siguiente, que es servicio. Servicio tiene su propio llave primaria, así que lo estamos configurando, pero la data ya no le pertenece. Lo que vamos a hacer acá es relacionar nuestro servicio con el usuario, así que vamos a decir que este servicio tiene un usuario. Ahí está. Pero este usuario a la vez puede tener, vamos a poner acá U de usuario, que puede tener muchos servicios. Entonces salta de esta manera. La entidad que estamos trabajando, Service, tiene un usuario, pero este usuario puede tener muchos usuarios. Disculpen, muchos servicios. Entonces vamos a definir cuál es la llave foránea. Y le vamos a decir que se encuentra en esta entidad en User ID. Y hay otra cosa que quiero agregar, que es la eliminación en cascada. Es que digamos que hemos registrado 10 servicios por el usuario John Smith. Si en algún momento eliminamos al usuario John Smith, se van a eliminar todos sus servicios. Puede estar bien, pero digamos que estos servicios también han sido involucrados en el registro de transacciones. Entonces se va a eliminar así como su nombre lo dice, ¿no? Una cascada, ¿no? Si me elimino usuarios, me elimino todos los servicios que tiene este usuario. Entonces, si desean, pueden dejarlo, pero yo prefiero gestionarlo manualmente esto. Decirle, no puedes eliminar o darle una advertencia, ¿no? De que si vas a eliminar este usuario, se van a eliminar todos sus servicios, todos los registros de transacciones. Así que yo quiero poner que sea restringido por el momento. Lo pueden cambiar, no hay ningún problema. Y ahora vamos a continuar con la última entidad, así que voy a copiar todo esto y voy a cambiar el nombre, que va a ser para transacción. Vamos a copiar su ID. Y bien, entonces vamos a copiar también esto porque van a tener dos en este caso. Primero vamos a iniciar con servicio, así que esta transacción va a tener un servicio, pero este servicio va a tener varios registros. En realidad sí podemos trabajarlo de esta manera, pero no sería necesario, ¿no? Para obtener todos los registros que se han hecho por servicio. Es útil para todos los registros que se hicieron por usuario, pero por servicio no lo veo, así que lo voy a quitar esto, lo vamos a dejar en vacío. Además, dentro de servicios, no hemos hecho una relación con las transacciones, así que podemos dejarlo así. Y ahora en lo que es la llave foránea, si vamos a cambiar esto, vamos a ir acá en la entidad de transacción y habíamos trabajado con Service ID. Así que vamos a poner Service ID acá. Y listo. Ahora la parte de usuario, esto ya lo dejamos. El usuario puede tener muchas transacciones. Y bueno, esto de acá está bien. Solo quiero validar de aquí.
Y bueno, ya hemos terminado. Eso sería todo. Entonces, como pueden ver, acá estamos definiendo cómo se van a comportar nuestra base de datos en base a las entidades que estamos registrando. Y por último, lo que nos faltaría vendría a ser configurar nuestra conexión a la base de datos. Así que vamos a ir acá en App Settings y acá debemos establecer la cadena de conexión. Vamos a agregar acá conexión strings. Vamos a poner acá cadena SQL. O bueno, lo voy a poner simplemente como SQL string de esta manera. Y a continuación vamos a poner nuestra cadena de conexión a la base de datos. Yo ya tengo por aquí, así que lo voy a pegar simplemente. Luego vamos a poner SQL Express. La verdad que esto es cómo se conectan a su base de datos. Como pueden ver, este es mi nombre de usuario que yo le estoy poniendo como local. Y luego viene a ser SQL Express. Me imagino que ustedes deben ser de otro nombre o quizás similar en lo que es el Express. Vamos a poner el nombre de la base de datos. En esta oportunidad simplemente voy a poner dbmoney. Vamos a establecer una cadena de seguridad que sea confiable y también un certificado confiable. Y listo, entonces esto ya sería nuestra cadena de conexión hacia nuestra base de datos. Lo siguiente que vamos a hacer es conectar esta cadena de conexión que hemos creado con nuestra clase de AppDbContest que habíamos creado anteriormente, ¿no? Cómo se relacionan. Pues para ello vamos a ir a program.cs y acá antes del build vamos a establecer cómo se relacionan estos dos. Recordemos que en program.cs vamos a definir cómo es el comportamiento de nuestra aplicación y qué características van a tener para poder arrancar. Así que nos ayuda mucho. Vamos a poner acá builder.service.appdbcontext y acá vamos a poner el nombre de la clase que es appdbcontext. Vamos a acceder a algunas opciones. Y dentro de estas opciones vamos a decir que vamos a usar SQL Server. Y a continuación vamos a leer la cadena de conexión que habíamos configurado anteriormente. Simplemente poniendo builder configuración.obtener la cadena de conexión. Y vamos a copiar de acá para no equivocarnos. Regresamos y le vamos a pegar acá. Punto y coma y listo. Esto ya sería todo, así que ya estamos listos para poder crear nuestra base de datos aquí. Como pueden ver, dbmoney todavía no existe. Así que vamos a ir acá en Tools y vamos a ir acá en Administrador de paquetes y vamos a ir a la consola. Se va a abrir acá una consola y vamos a utilizar algunos comandos que nos permitan poder iniciar con este proceso. Primero vamos a crear una migración que simplemente se van a crear clases donde se especifica el paso a paso de la creación de la base de datos. Vamos a poner add-migración y vamos a poner el nombre. Voy a poner como la primera migración que estoy haciendo. Presionamos Enter y va a empezar a crear esos archivos. Y listo, entonces ha creado los archivos, pero acá hay una simple observación que nos está dando por una propiedad que es el total amount, que es el total del monto de la transacción. Y nosotros vamos a verificar que tenemos acá una carpeta de migración y tenemos estos dos. Hasta el momento no se ha
creado la base de datos. Vamos a ir a la primera hoja. En esta hoja nos muestra cómo se están creando las tablas, como pueden ver. Cada una de las tablas, cómo se están haciendo la relación de las llaves primarias con las llaves foráneas y todo eso. Y la siguiente hoja nos muestra todos los cambios. Por ejemplo, acá nosotros, bueno, acá está en la parte de el proceso de construcción y creo que en la parte de abajo está en el proceso, bueno, sí, solamente es el proceso de construcción de todas nuestras entidades. Como pueden ver, solamente eso, bueno, son información nada más. Así que lo que voy a hacer es eliminar esta carpeta de migración, ya que quiero resolver esto. No son conflictos, solamente son alertas y quiero eliminar. Nos dice que no se ha especificado la propiedad decimal, ¿sí? No se ha especificado de manera... Es que un decimal puede tener partes enteras, partes decimales y como no lo hemos especificado, entonces puede ser ambiguo. Entonces vamos a eliminar esta carpeta para que puedan ver también que podemos hacer cambios si no hay ningún problema. Vamos a ir a AppDB Context y vamos a ir en lo que es nuestra entidad de transacción. Y acá vamos a agregar e.property. Y vamos a especificar nuestra columna. Teníamos acá nuestra fecha y el total. Vamos a hacer algo para date, aprovechando acá. Vamos a decir que este va a ser del tipo solamente de fecha. Voy a copiar esto y ahora vamos a trabajar en este que nos da problemas. Bueno, repito, no es un problema, solo es una alerta. Y vamos a decir que va a ser un decimal. Un total de 10 números, pero va a tener 2 decimales. Listo, entonces vamos a poner... Bueno, ya vamos a iniciar con la migración. Ya hemos hecho esos cambios, así que nuevamente ponemos el comando agregar migración, Enter. Y como pueden ver, esta vez no hubo ningún problema. Incluso podemos utilizar este comando. Si no quisieron eliminar la carpeta, solamente remove migración y ponemos el nombre. Y ahora vamos a enviar estos cambios a nuestra base de datos. Todavía, como pueden ver, no se ha creado. Si yo actualizo esto, no se ha creado, así que para poder crear nuestra base de datos, simplemente vamos a escribir el comando de update database. Enter, y esta vez sí ya va a iniciar con el proceso de la creación de la base de datos. Me dice que ya está, así que vamos a actualizar esto. Y acá está mi base de datos. Entonces vamos a ver las tablas. Estas son las tablas. Vamos a hacer un diagrama rápidamente. Voy a crear un nuevo diagrama y voy a agregar todas las tablas. Y necesito también la tabla de usuario. Hay una tabla que es esta de las historias de las migraciones. Solamente se registran todos los cambios que estamos haciendo. No es necesario que la veamos. Pero sí tenemos estos tres que son los importantes y es el principal de nuestro sistema. Y es básicamente casi lo mismo que teníamos acá en el gráfico. El usuario, el servicio y nuestra transacción. Voy a guardar este diagrama porque quizás lo vamos a necesitar más adelante. Y listo. Voy a terminar esto. Y también esto. Esto de acá ya podemos cerrar o simplemente ocultarlo. Y vamos a cerrar todas las pestañas. Entonces vamos a continuar con el módulo de servicios. Vamos a trabajar en el mantenimiento. Así que primero voy a correr el proyecto para explicar lo que son las vistas. Actualmente tenemos dos vistas, que son el Home y este Privacy. Entonces, Home ya estamos. Si yo selecciono acá el menú, ya estamos dentro de esa vista. Y bueno, en Privacy es otra vista. Entonces, estos dos de acá le pertenecen a un controlador.
El controlador lo vamos a encontrar en la carpeta de controllers y se llama home controller, que es justo este de acá. Entonces, si entramos, vamos a ver dos métodos que curiosamente tienen el nombre de index y el nombre de privacy. Este index nos envía la vista de home que teníamos, bueno, todavía la tenemos acá. Este de acá. Y el otro de privacy que pertenece a este de acá. Como pueden ver, son dos métodos que los dos retornan vistas. ¿Y dónde vamos a encontrar el HTML? Pues en la carpeta de views, controlador home, vamos a notar que este home le pertenece justo acá. Ya no controller, eso solo es como acompañante para que se pueda crear la vista. Simplemente eso. Entonces dentro de home vamos a desplegar y vamos a encontrar justo index y privacy, que vienen a ser estos dos métodos. Cada uno retorna index y privacy, tal y como está en su nombre de index y privacy. Entonces nosotros vamos a crear un controlador para servicio. Así que clic derecho en controllers, agregar, necesito primero terminar el proyecto, la ejecución. Ahora sí, agregamos un nuevo controlador. Y este va a ser controlador vacío. Agregamos y vamos a esperar. Vamos a cambiar el nombre. Siempre vamos a dejar controller. Y voy a poner acá service. Agregamos y listo. Por defecto ya nos crea un método index. Y también nosotros vamos a notar que todavía no se ha creado ninguna vista, ¿no? Como lo hubiese hecho con home, ¿no? Que tiene home, una carpeta home y sus dos vistas. Para ello nosotros tenemos que hacerlo manualmente, o sea, seleccionamos el método, clic derecho, agregamos una nueva vista, vista Razor vacía, y nosotros podemos cambiarle la verdad el nombre, pero tratemos siempre que coincida también con el nombre del método. No es necesariamente que tenga que funcionar así, pero va a ser de mayor ayuda, ¿no? Para no perdernos mucho. Le creamos así con ese mismo nombre y listo. Y a continuación van a notar que tenemos ya nuestra carpeta de service. Y acá está la vista HTML que es justo index.cshtml. Muy bien, entonces por defecto ya sabe este index que le pertenece a tal vista. Solamente por estar dentro de views, carpeta service, index. Ya está relacionado automáticamente. Entonces, vamos a trabajar justo ahí con esa vista para poder mostrar toda la lista de servicios que tenemos en la base de datos. Así que voy a ir a la base de datos. Nuestra base de datos es DBMoney. Voy a abrir una nueva consulta. Y vamos a agregar manualmente, ya que si hacemos un select a la tabla service, esto vamos a tener que poner así para evitar ahí conflictos. Y vamos a ver que no tenemos ningún servicio registrado, así que rápidamente vamos a hacer un inserinto a esa tabla. Y vamos a especificar acá las columnas user ID, el nombre y luego viene a ser el tipo. Vamos a ingresar los valores. Respecto al ID del usuario, ya que los servicios están relacionados con un usuario, vamos a hacer un select a la tabla user. Esto también vamos a tener que hacer así, ya que user y service, name y type, todo esto son nombres ya reservados de SQL Server. Vamos a utilizar este ID.
Así que voy a poner que le pertenecen al usuario 1. El nombre del servicio, pues esto va a ser un servicio, el nombre del servicio número 1. Y esto es un tipo de ingreso. Entonces voy a copiar esto. Y voy a registrar 3. El último va a ser un servicio de gasto. Voy a poner 2. Y esto voy a cambiar que sea de gasto. Vamos a seleccionar esto y vamos a ejecutar. Seleccionamos nuevamente esto. Y listo. Entonces, estos dos servicios, bueno, acá le puse 3, ya no importa, luego lo podemos modificar. Estos dos servicios los 3 servicios le pertenecen al usuario 1. 2 son de ingreso y el último es de egreso o gasto. Así que todos estos 3 vamos a pintarlos en una tabla. Y vamos a trabajar con este mismo método index. Vamos a ver. Primero necesitamos llamar a nuestra base de datos, así que lo vamos a hacer acá después de la clase, justo después del controller. Vamos a llamar a nuestra base de datos que es es AppDbContext que está acá. Bueno, lo vamos a tener que escribir tal y como está, AppDbContext, ahí está. Ya se agrega la referencia acá. Y vamos a poner _ dbContext. Ahora voy a crear una variable. También puedo crear así una lista del tipo servicio. Ahí está. Y le puedo llamar list. Y vamos a acceder a nuestra base de datos. Tabla servicio y digo que necesito una lista. Ahora, para no escribir todo esto, simplemente pongo var. Muy bien, entonces esta lista de servicios voy a copiar y lo voy a pasar a la vista. Entonces, como mi vista está recibiendo una lista de servicios que es un objeto de clases, entonces tenemos que preparar a esa vista para que pueda recibir eso. Así que vamos a ir acá a index. Y bueno, podemos borrar en realidad todo esto. Y acá vamos a poner que va a ser el modelo que vamos a recibir es una lista de servicios. De esta manera. Bueno, se agrega toda la referencia de dónde se encuentra en el proyecto y en la carpeta. Muy bien, entonces ya le decimos a esta vista que va a trabajar con una lista de servicios. Y bueno, entonces acá solo es pintar nuestra lista de servicios y lo vamos a hacer simplemente con una tabla de la manera más sencilla. Vamos a poner una clase en tabla. Y bueno, esto ya es parte de la estructura de una tabla. Vamos a poner las columnas. Es nombre. Luego es el tipo y uno para los botones de acción, que son editar y eliminar. Y acá abajo tenemos que pintar toda la lista. Así que para ello vamos a utilizar un for each, @for each. El arroba es para acceder al código de C#. Y vamos a decir acá que necesitamos iterar todos los elementos que estén en nuestro modelo así, con mayúscula. O sea, básicamente de lo que estamos recibiendo. Y entonces, como es un for each, va a iterar, entonces va a tener que pintar varias filas, por eso estoy poniendo un tr justo ahí adentro. Y a continuación, todas las columnas. Vamos a poner arroba item punto el nombre de servicio. Voy a duplicar esto y acá voy a poner el tipo y bueno, acá van a ser los botones, pero eso luego lo voy a agregar.
Y simplemente vamos a agregar esta vista para tenerlo como opción de nuestro menú. Para ello vamos a ir a Shaded y Layout. Anteriormente les había mostrado que teníamos para ir a Home y a Privacy. Vamos a copiar todo este elemento li y necesitamos que ahora se pueda redirigir a nuestro controlador Service a la vista Index. Controlador Service, vista Index. Y bueno, esto voy a poner acá Services. Y listo. Voy a correr el proyecto. Vamos a ir acá a Services. Y como pueden ver acá se muestra el nombre y el tipo. Ahí están. Todo lo que tenemos en la base de datos. Como ven es algo muy sencillo. Y vamos a trabajar de esta manera. Quizás acá en la URL podemos poner index así. Y va a traer el mismo resultado. Ahora lo que vamos a hacer es separar lo que son las responsabilidades. Dentro de Service Controller estamos accediendo a la base de datos. Puede estar bien, pero es mejor separarlos. Así que vamos a crear una carpeta diferente. Hay conceptos de repositorios y servicios, pero solo es dividir más código. Así que yo solo lo voy a trabajar en uno, que son gestores. Y vamos a crear una nueva carpeta dentro del proyecto. Y le vamos a llamar Managers. Dentro voy a crear una clase. Y le voy a llamar Service Manager. Este se va a encargar todo de la lógica para servicios. Y bien, ahora lo que voy a hacer es simplemente crear un método. Y le voy a decir que devuelva una lista de servicios. Es este de acá. Y le voy a llamar con el nombre de getAll para que devuelva todo. Simplemente así. Y vamos a copiar todo lo que teníamos acá en el controlador. Muevo todo esto, corto. Y lo voy a pegar. También voy a hacer lo mismo con lo que teníamos aquí arriba. Lo pego y listo. Y bueno, recordemos que los servicios están por un usuario. Así que debemos acá recibir como parámetro el user ID para solo retornar los servicios que le pertenecen al usuario. Después del service vamos a poner .where y adentro un predicado o condicional donde vamos a decirle que examine cada uno de los elementos y que solo devuelva a aquellos que son igual a este parámetro que le estamos pasando. Y simplemente retornamos la lista. Entonces, hemos separado simplemente ese método que devuelve la lista en una clase, Service Manager. Ahora, este Service Manager vamos a consumirlo desde el controlador. Y vamos a poner así, _Service Manager. Ahora simplemente llamamos esto, creamos una lista, mismo nombre, .getAll. Nos pide un ID usuario. Cuando nosotros ya avancemos con la parte de autenticación para solamente que puedan acceder usuarios logueados al sistema, vamos a tomar el ID, pero por ahora
no tenemos ese flujo, vamos a pasarle que nos devuelva siempre el ID 1. Y vamos a poner acá un to-do que nos diga cambiar el user ID. Esto queda como una tarea para, bueno, después. Y vamos a ver, ya que si yo ejecuto ahora el programa, vamos a tener un ligero problema. Service. Y listo. Bueno, me dice que no se pudo resolver el Service Manager, esa clase que hemos creado, ya que no lo está encontrando. Así que esto sucede porque en el archivo de program.cs no le hemos declarado para poder utilizarlo libremente por todo el programa. A diferencia que lo hicimos con el dbcontext. Así que vamos a poner acá build service punto y vamos a utilizar add_scott y voy a poner acá service manager. Y listo, de esta manera ya podemos trabajar con este servicio que estamos inyectando esta dependencia. Bueno, básicamente estamos diciendo que el Service Controller va a tener que trabajar con la dependencia de un Service Manager. Ahora vamos a correr el proyecto. Service. Y tenemos el mismo resultado anterior. Ahora vamos a hacer algunos cambios más. El primer cambio que vamos a hacer es crear los View Models. Son clases que son similares a las entidades. ¿Esto por qué? Vamos a regresar a nuestro, ¿cómo se llama esta clase? Sí, Service Manager. Y vamos a ver que nosotros estamos devolviendo la lista de servicios, que es este. Y Service, si vamos acá en Entities, Service. Dentro de Service tenemos todas estas propiedades, son 5 en total. No todas estas propiedades necesitamos. Por ejemplo, este user de acá. ¿A qué me refiero? Para poder mostrar nuestra lista en nuestra tabla, como pueden ver, solo utilizamos el nombre y el tipo, nada más. Podemos utilizar el ID, por supuesto, y otros, pero esta propiedad user no lo vamos a necesitar. Entonces debemos crear una vista que solo le sirva para nuestra vista HTML. O sea, una clase única para esta vista. Y tiene que ser similar a nuestro servicio. Así que para ello vamos a tener que crear, como le dije, simplemente una clase más. Entonces vamos a ir al proyecto, clic derecho y podemos agregar o simplemente ir dentro de la carpeta de modelos también. Como podemos ver acá ya tenemos una clase error view model. Así que vamos a trabajar dentro de esa carpeta mejor para ya no crear tantas carpetas. Una clase que se llame service view model, solo voy a poner las iniciales. Y vamos a copiar las propiedades que tenemos de la entidad. Voy a copiar todo esto. Y lo vamos a pegar acá. Guardamos los cambios y listo. Vamos a cerrar tanto el modelo como la entidad. Y vamos a ir a Service Manager. Y ahora ya no vamos a devolver una lista de entidades de nuestro servicio. Eso generalmente es una mala práctica también. Así que nosotros vamos a cambiar esto. Bueno, lo voy a poner mejor aquí. Porque debemos convertir esta lista de servicios en una lista de ese view model que hemos creado. Para ello es muy sencillo.
ponemos select y vamos a seleccionar cada uno de los elementos que tiene esta lista y vamos a crear para ello un nuevo Service View Model. Y vamos a llamar a cada una de sus propiedades. Primero es el usuario. Bueno, aunque el usuario no lo estamos pintando ahora, pero bueno, también vamos a dejarlo, ya que vamos a utilizar todas las propiedades de igual manera. Y voy a poner acá el Service ID. Luego es el nombre. Y por último el tipo. Como pueden ver, solo estamos rellenando la información que necesita Service View Model de nuestra entidad servicio. Y necesitamos convertirlo en una lista y esto devolver. Vamos a cambiar lo que va a devolver. Es un Service View Model. Y bien, entonces vamos a ir acá. Y bueno, en Servicio Controller no vamos a cambiar nada. Vamos a ejecutar el proyecto. Servicios y vamos a ver qué es lo que nos dice. Hemos pasado una instancia, bueno, una lista de Service View Model, pero requiere... Ah, entiendo. Sí, esto ha sido debido... Vamos a ir a index nuevamente de nuestro HTML y miren, estamos diciendo a la vista que tiene que pintar una lista de servicios y esto está mal. Tiene que ser punto models Service View Model. Vamos a ejecutar el proyecto ahora. Y listo, ya tenemos lo que normalmente recibíamos antes. Y bueno, ahora solo vamos a cambiar el diseño. No voy a terminar la ejecución del programa, simplemente vamos a ir acá al HTML y vamos a agregar más cosas de Bootstrap. Poner una fila acá. Y quiero crear columnas. Esto voy a pintar y acá solo voy a poner un H2. Voy a poner acá nuestros servicios. Y acá voy a agregar un botón, pero va a ser una etiqueta ya que vamos a redirigir al formulario que se va a encargar de crear un nuevo servicio. Por el momento lo dejamos así como asterisco o Michi. Entonces vamos a poner acá la clase que le va a convertir en botón. Y bueno, por el momento solo esto. Voy a poner New Service. Guardo los cambios y listo. Entonces acá voy a crear un HR. Y toda esta tabla lo voy a pintar dentro de otra fila y voy a copiar esto. Va a tomar todo el espacio. Corto esta tabla. Y lo voy a pegar acá. Control KD para ordenar. Vamos a dar más estilos. Que sea una tabla con bordes. Y también sombreados. Y aprovechando acá, vamos a crear dos botones. De igual manera, dos etiquetas A. Por el momento no redirigimos a ningún lado. Este va a ser primary. Y creo que sea un botón
pequeña. Este va a ser edit. Este va a ser danger para el botón delete. Muy bien, entonces esto ya sería todo. Voy a presionar acá esto de acá, que es una carga, bueno, una recarga activa. Y suele funcionar y listo, ya está. Ya tenemos este diseño. Ahora este botón lo quiero pasar más a la derecha. Así que voy a poner el texto al final, recargo. Y listo. Este va a ser nuestro diseño final. Ustedes si quieren pueden cambiar, pero yo me quedo con este. Aquí es donde vamos a trabajar para crear. Actualmente no envía nada. Editar, eliminar también no hace nada. Todos son botones vacíos, podríamos decir. Vamos a cerrar todo esto. Y vamos a quedarnos con, bueno, voy a ordenar controlador, el manager, bueno, creo que está bien acá, manager, controlador, index. Y vamos a trabajar solo con estos tres. Entonces ahora vamos a ir con la lógica para poder crear un nuevo servicio. Así que vamos a comenzar desde Service Manager. Tenemos acá un método que era para devolver todos los servicios. Así que vamos a crear uno que sea para poder guardar uno nuevo. Empezamos, vamos a poner acá public, un entero. Vamos a poner con el nombre de new. Y vamos a recibir service, el view model. Y le vamos a poner acá el nombre model o simplemente model, nada más. Y listo, vamos a comenzar. Lo que debemos hacer es crear primero nuestro modelo que va a ser guardado en la base de datos. Y acá voy a hacer un ligero cambio ya que este es un view model, así que voy a poner así, view model, y este es modelo de nuestra base de datos, o la entidad podríamos decir también. Voy a poner entity. Pues la idea es poder distinguir uno sobre otro. Aquí vamos a crear un nuevo servicio. Y voy a poner acá lo que son las propiedades. Vamos a recibir desde el view model, también con el mismo nombre que tiene como propiedad. Vamos a continuar con el tipo y por último el user ID, a quien le pertenece y listo. Entonces estamos tomando las propiedades de este view model para crear una entidad que va a ser guardado ahora en nuestra base de datos. Vamos a acceder a nuestro contexto de la base de datos, service. Y vamos a agregar esa entidad. Y por supuesto necesitamos guardar los cambios. Y listo. Ahora, como resultado, este devuelve el número de filas que han sido afectadas. Entonces, si ha guardado exitosamente, va a devolver 1. Y vamos a poner rows affected. Muy bien, solo para tener en claro, cuando nosotros pasamos el cursor, acá vamos a ver en que dice retorna el número de entidades, o bueno, el estado de lo que ha hecho. Así que vamos a simplemente guardar eso. Y finalmente vamos a devolver el número de filas afectadas. Y bien, entonces este sería nuestro método para poder guardar una nueva entidad. En este caso va a ser el servicio. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear ya nuestro vista en servicio controller.
Esta vista, como ya sabemos, es para devolver toda la lista de servicios. Así que este de acá es para poder crear uno nuevo. Así que vamos a poner acá public y acción result. Y vamos a poner también new. No vamos a recibir nada como parámetro y listo. Decimos que retorne una vista y ya. Por defecto, este es el método get. Tengan siempre eso presente. Este es un HTTP get. Cuando no lo definimos, como es en el caso de este, se entiende que es un get, pero también pueden ponerlo si gustan. Y vamos a crear una vista. Clic derecho en el método. Y vamos a agregar esta vista. Que sea una vista vacía. Agregamos. Y vamos a cambiar el nombre que sea igual a nombre del método. Agregamos y vamos a esperar. Y listo. Ya tenemos acá nuestra vista. De hecho, ya podemos empezar con lo que es el diseño. Lo primero que necesitamos acá es establecer el modelo con el cual vamos a trabajar. En este caso va a ser Service View Model. Bien, entonces con ese vamos a trabajar y vamos a empezar con el diseño. Voy a crear una fila que sea un margin top de 4. Y adentro voy a crear un div que sea una columna de 6. Y quiero que este esté centrada. Así que vamos a poner offset de 3. Vamos a poner acá un título. Vamos a poner que sea nuevo servicio. Y acá vamos a crear el formulario, el cual nos va a pedir o nos va a solicitar la información. Y bueno, más tarde voy a poner acá lo que es hacia dónde se tienen que enviar los datos porque no hemos creado todavía ese método. Y acá vamos a copiar de Bootstrap. Vamos a ir acá a Bootstrap, la versión 5 y creo que es lo que trabajamos es 5.3. Es esta de aquí. Y quiero ir a la parte de formularios for control y quiero justo este tipo de interacción que tenemos acá. Simplemente copiamos esto y lo vamos a pegar acá. Voy a borrar este for, no lo veo necesario. Voy a cambiar el nombre. Lo primero que necesitamos es el nombre de nuestro servicio. Vamos a recibir en formato de texto. Y este ID con el placeholder lo vamos a quitar. Luego necesitamos relacionar este input con una propiedad de nuestro modelo. Va a ser name. Como pueden ver acá podemos ver también el tipo. Se autocompleta tan solo poniendo el modelo aquí arriba. Y listo, entonces voy a copiar esto. Y necesitamos otra propiedad más que es el tipo de nuestro servicio. Voy a cambiar esto. Y listo, entonces ya no es un input, en este caso es un desplegable. Y acá va a ser un for select. Y vamos a relacionar con ASP_for, igual como hicimos antes, con la propiedad tipo. Y vamos a utilizar el option que tenemos aquí abajo. En este caso van a ser 3, pero voy a poner el value a cada uno de ellos para que al momento de copiar sea así. Voy a ir a mi base de datos y vamos a hacer un select a nuestra tabla service, ya que vamos a copiar ahí justo y tal como está. Que son estos acá. Solo para confirmar, voy a copiar este de acá que es ingreso. Y lo vamos a pegar acá.
Y el siguiente que va a ser acá. Repetimos para el valor porque es texto lo que vamos a guardar y este de acá va a ser valor 0. Y por defecto va a decir un select. Ahora, esta primera opción va a estar deshabilitada y va a estar seleccionada desde el mismo instante que, bueno, ya podemos ver el formulario. Y bueno, entonces solo nos faltan los botones. Vamos a ir con Bootstrap. Siempre vamos a ayudarnos de acá. La sección de botones. Y quiero donde estén botones en la misma línea, que es esta de acá. Copio. Dentro del formulario, por favor. Y listo, entonces este va a ser un tipo submit. El tipo submit lo que va a hacer es permitirnos enviar todos los datos de este formulario hacia el controlador. Así que tengan eso presente. Y el último, no es necesario que sea un tipo botón. Suficiente con una etiqueta A. Y este va a ser redirección hacia nuestro index, o sea, la página anterior. Podemos hacer de dos maneras. ASP controller, donde le vamos a decir que se vaya al controlador de servicio. Y bueno, acá he borrado esto sin querer. Ya. Y vamos a ir hacia la acción que es index. De esta manera se redirige a esa vista. Ahora acá simplemente vamos a poner back, devolver. Y voy a cambiar el color, va a ser un warning. Este va a ser un... está bien, primary. Y vamos a poner add new. Simplemente así. Y listo, ya está nuestro formulario. Ahora les decía que había dos formas. Pueden hacer poner así. O también pueden poner href. Y acá ubicar la vista que es service index. De esta manera. Así que esta manera nosotros lo vamos a hacer en la vista de index de service. Acá, ya que este es el formulario donde se muestran todos los servicios. Y acá teníamos un botón New Service. Así que esta vista, cuando presione acá, en este botón, vamos a hacer que redirija a la vista de New que hemos creado anteriormente. Vamos a borrar esto y voy a poner acá New. Para asegurarnos, vamos a poner acá en mayúscula. Y listo. Vamos a correr el proyecto para ver cómo está quedando. Vamos a servicios, new. Y como pueden ver, estamos en la vista de nuevo servicio. Y bueno, entonces acá pueden seleccionar el tipo y acá vamos a poner el nombre. Así que esto ya está bien. Si presiono back, regresa acá. Y si presiono acá en add new, pues no hace nada, pero al menos está intentando enviar información. Así que vamos a regresar y vamos a hacer que estos datos sean enviados a nuestro controlador. Así que vamos a empezar con ello. Así que termino la ejecución del proyecto y vamos a ir acá en controlador. Tenemos un método new. Este solo, como saben, nos devuelve la vista. Así que copiamos. Y vamos a crear acá un HTTP post. Va a recibir un service view model y vamos a poner acá va a ser model. Y listo. Ahora quiero que aprendamos un concepto que es el viewBag, el cual simplemente nos permite enviar información a la vista. Vamos a crear una propiedad mensaje. Pueden poner cualquier nombre a esta propiedad, la verdad. Y vamos a decir que quizás no se pudo registrar, ¿no? Vamos a poner simplemente un error por ahora. Y ahora, esta vista que es, este método que es new y es tipo post,
vamos a hacer que sea el cual se ejecute este formulario. Simplemente vamos a poner ASP controller, que es service, ASP action, que se llama new, y tenemos dos new, get y post. Entonces vamos a poner que sea el método post. Entonces ahora vamos a mostrar este mensajito que hemos creado. Vamos a Bootstrap, vamos a ir a la sección de alert si quiero este de acá. Y viene a ser el danger por el color rojo. Lo vamos a pegar acá. Y voy a copiar esto de acá. Y vamos a poner acá arroba. Si esto de acá existe, o sea, si es diferente de nulo, entonces quiero que se muestre este mensaje. Y adentro simplemente muestra el mensaje. Bueno, se ha copiado todo esto. Quiero copiar esto y listo. Bien, entonces vamos a ejecutar el proyecto para ver cómo está enviando la información del formulario. Y para ello voy a poner un punto de depuración justo acá. Entonces acá se va a detener. Voy a ir al proyecto. Servicios y voy a crear. Nombre New Service. Y voy a poner que sean de egreso. Agregamos uno nuevo. Y como pueden ver se detenió. Voy a ver el modelo. Y tenemos estas dos informaciones. El nombre que es New Service y el tipo Expenses. Entonces, para Service ID y User ID no tenemos valor todavía. Eso lo vamos a trabajar más adelante. Aunque Service ID por defecto se va a generar cuando agregamos a la base de datos. Y usuario ahora le vamos a pasar. Pero lo que quiero que vean es que ViewBag ya se crea. Continúo y se muestra este, que al principio no se mostraba cuando arrancamos. Voy a regresar y al inicio se mostraba así. Entonces, solamente lo vamos a utilizar para mostrar un error posible que pueda suceder. Y nada más. Y ahora, vamos a continuar. Sabíamos que en User ID no le enviamos nada, así que vamos a poner por defecto 1, que es el usuario número 1 quien supongamos que está registrando, y voy a copiar esto. Ya que más adelante tenemos que asignarle de verdad el usuario quien se está, ha logueado al sistema. Y acá vamos a poner una variable response para poder recibir como respuesta la ejecución del método new, donde le enviamos nuestro modelo. Y listo. Vamos a hacer una pequeña validación. Si response es igual a 1, entonces quiere decir que se ha creado correctamente nuestro servicio. Así que vamos a retornar hacia la vista de index. Y bueno, en caso simplemente no sea igual a 1, entonces va a mostrar error y vamos a regresar a la misma vista. Muy bien, entonces vamos a ejecutar ahora nuestro proyecto. Bueno, ya lo teníamos, así que necesitamos nuevamente ejecutar porque hemos hecho código en el backend. Vamos a poner acá service y voy a registrar el número. Voy a copiar esto. Uno nuevo. Y voy a poner acá número 2 y este de acá va a ser expense. Agregamos. Y listo, entonces se registró correctamente y nos devolvió a esta vista. Y lo tenemos justo acá.
Y ahora solo para terminar esto, ¿qué sucede si no registramos ningún valor? Entonces debemos poner una condicional. Si le doy a agregar nuevo, va a agregar vacío. Entonces para ello, vamos a ir acá a Service View Model y vamos a decir que nombre y tipo van a ser propiedades que van a ser requeridas. Así que vamos a poner este atributo o una anotación a estos dos. A los dos de acá no es necesario. Guardamos los cambios y vamos a ir acá a New. Y debajo del input vamos a agregar span ASP validación para nuestro nombre. Y vamos a poner de qué color va a ser el texto, que va a ser rojo. Copiamos esto y debajo del select también vamos a repetir eso. Y listo, ya quedaría. Vamos a ir acá ahora a nuestro controlador porque necesitamos también hacer unos cambios. Lo primero que debemos hacer es acceder a este modelo con el model state y decirle si es válido, pero vamos a negar acá. Si no es válido y lo convertimos a true, entonces vamos a hacer que retorne hacia la misma vista mostrando el modelo. Y bueno, entonces esto ya estaría. No vamos a agregar nada más. Ejecutamos y vamos a probar. Vamos a poner acá servicios, nuevo. Si le doy en agregar, como pueden ver, me muestra estos errores. Como dice nombre, bueno, el nombre o el campo del nombre es requerido y el campo del tipo es requerido. Si yo pongo acá cualquiera esto, agrego y solo me dice para el tipo. Entonces debemos agregar uno que sea correcto. Service name 4 y va a ser expensive. Agrego y listo, acá lo tengo. Muy bien, entonces solo nos faltaría editar y eliminar estos dos de acá. Ya hemos terminado con nuevo. Vamos a cerrar el proyecto y listo. Entonces ahora vamos a ir acá en Service Manager y vamos a crear dos métodos. El primer método va a ser para poder devolver nuestro servicio a través de el ID. Vamos a poner acá getById. Vamos a recibir un entero. Y vamos a crear nuestro modelo de la base de datos. O como ya habíamos trabajado también antes como entidad. Accedemos a la base de datos, a nuestro servicio. Y le decimos deseamos encontrar justo ese servicio por el ID que recibimos. Y ahora vamos a convertir al modelo. Y este de acá va a ser Service View Model. Vamos a poblar cada una de sus propiedades. Servicio ID con nuestro ID que estamos recibiendo. Nuestro nombre con la entidad.nombre. Y el tipo con también nuestra entidad. Bueno, nos dice que podría ser nulo nuestra variable entidad y lo vamos a dejar así, tal y como está, porque vamos a asegurar de siempre devolver un ID válido y bueno, solo vamos a retornar ese modelo creado y listo. Lo último que vamos a hacer acá es crear el método que es para editar. Vamos a recibir Service View Model y va a ser nuestro modelo.
A continuación vamos a encontrar nuestra entidad desde la base de datos. Con el ID que estamos recibiendo. Ya que solo necesitamos modificar el nombre y también el tipo, solamente esos dos. Utilizamos nuestra base de datos y vamos acá a actualizar la entidad. Y finalmente necesitamos el número de filas afectadas. Al guardar los cambios. Y retornamos el total de filas afectadas. Creo que este es el nombre correcto. Voy a copiar esto y quiero poner acá también esto. Listo. Guardamos los cambios y ya hemos terminado. Vamos a ir ahora con nuestro controlador, service controlador, y al igual que hicimos con nuevo, vamos a crear vistas. Voy a copiar este método get y vamos a poner acá edit. Simplemente retornamos una vista, pero nosotros necesitamos devolver esta vista del formulario para editar, pero ya con nuestra entidad ya, que es el servicio. Necesitamos ver reflejado ya sus valores o sus datos, así que vamos a obtener el modelo haciendo un llamado a servicemanager.getById y vamos a pasarle un ID. Este ID todavía no existe porque todavía no lo he creado acá. Punto y coma y listo. Y este modelo se lo enviamos a la vista. Vamos a crear ahora esa vista que tenga el mismo nombre. Y vamos a decir que trabajamos con la vista de Service View Model. Y vamos a copiar tal y como está en New de Service, esta vista que habíamos trabajado. Copiamos todo. Y lo vamos a pegar acá, ya que contiene los mismos que vamos a trabajar. Pero necesitamos una propiedad más acá. Ya teníamos para el nombre y también el tipo, así que voy a copiar esto y lo voy a pegar acá dentro del formulario. Necesitamos para el Service ID. Y esto no se debe ver, así que va a ser un campo oculto y obviamente la clase ya no es necesario. Y bueno, la parte del mensaje va a estar tal y como está. También van a estar las validaciones y esto ya no va a ser guardar nuevo, sino va a ser solamente guardar los cambios para salvar. Va a ser primary y también, bueno, vamos a cambiar esto que sea un success. Y bueno, que retorne a la vista index. Eso ya está bien. Recuerden, este de acá es un new, así que vamos a tener que crear un método para que sea enviado este formulario de edición, ya no es de nuevo. Vamos a regresar acá al controlador, copiamos todo esto. Y este de acá va a ser un post. Cambiamos, va a ser un Service View Model. Recibimos nuestro modelo. Y como tiene el tema de la validación del modelo, voy a copiar esta línea y lo voy a pegar acá. Vamos a recibir en una variable response el resultado de editar. Y de la misma manera voy a copiar esto. Si la edición fue exitosa, simplemente redireccionamos a la vista de index donde se muestra todo. Caso contrario, mensaje de error. Pueden poner el error que desean.
se ponía simplemente un texto de error y ya. Guardo los cambios y listo, ya sería todo. Vamos a cambiar este método, voy a copiar, ya que este es para editar y debe decir edit. Y vamos a cambiar el título también. Bien, vamos a hacer las pruebas, pero sin antes de regresar acá a Index, donde se muestran la lista de servicios. Y este de acá es el botón. Actualmente está redirigiendo a vacío. Vamos a cambiar. Pueden poner así. Service. Edit. Y necesitamos pasarle, como pueden ver, el ID. ¿Dónde está? Es este de acá. Necesitamos pasar el ID. Entonces, vamos a poner acá arroba item.service ID. Y listo, vamos a guardar los cambios. Vamos a ejecutar el proyecto para hacer unas pruebas. Vamos a ir acá en Service. Y bueno, acá tuvimos un ligero inconveniente. Me imagino que es por esto de acá, pero bueno, lo vamos a dejar y vamos a presionar acá en Edit. Para el número 1 editamos. Y listo, pero déjenme ver, para el número este de aquí, Edit, Expense, automáticamente se pone en lo que es en el Select. Vamos a ir ahora este de acá, es un income, número 3. Muy bien, se cambió a income, regresamos, ahora este 4 de acá. Volvemos. Sí, la idea es que, como pueden ver, estos de los valores del select se pongan automáticamente en el valor que pertenecen y listo. Y bien, vamos a hacer un cambio acá porque del 1 debería seguir el 2. Así que vamos a hacer un cambio. Voy a poner acá un 2. Se queda con income, guardamos y listo, ya está modificado. También vamos a cambiar esto, debería ser el número 3, pero con este texto. Voy a pegar el 3, spams, guardamos. Quizás también podemos cambiar el income. Ahí está. Y lo vamos a regresar como egreso. Listo, entonces ya está funcionando el botón de editar. Nos faltaría último el botón de eliminar. Como podemos ver, no hace nada. Así que vamos a comenzar. Entonces vamos a ir acá en lo que es Service Manager y vamos a agregar el que corresponde, que es eliminar. Y bueno, vamos a poner acá delete. Y acá va a ser el ID que necesitamos eliminar. Vamos a encontrar esa entidad que deseamos eliminar. Desde la base de datos, nuestro servicio, encontrar a través de ese ID. Y lo que vamos a hacer acá es remover esa entidad encontrada. Finalmente vamos a crear una variable para guardar las filas afectadas del resultado de haber guardado los cambios. Bueno, este true lo vamos a quitar. Y vamos a retornar las filas afectadas. Y ahora vamos a pasar al controlador y voy a copiar uno de este get. Podemos quitar el get, no es necesario, y vamos a poner acá delete. Y vamos a hacer el llamado a ese método que hemos creado último.
y vamos a poner acá response solamente para recibir la respuesta y vamos a redirigir hacia nuestra vista de index donde se muestran todos nuestros servicios y listo. No vamos a agregar una nueva vista para delete, solo va a ser un mensaje listo que elimine ya. Regresamos a index y bueno, este botón delete va a tener que ejecutar un método que vamos a crear acá en JavaScript. Tenemos ahí son alertas en JavaScript, así que vamos a utilizar eso. Lo vamos a hacer dentro de la sección de scripts que corresponde. Y acá vamos a trabajar nuestro método. Así que para ello vamos a crear una función y le vamos a llamar eliminar ítem. Aquí vamos a recibir el service ID y vamos a utilizar una condicional para poder recibir la respuesta de confirm, que es una alerta que le pertenece a JavaScript, donde le vamos a preguntar si está seguro de eliminar, eliminar el elemento que ha seleccionado, en este caso es un servicio. Si a esto le dice que sí, entonces vamos a ejecutar este método que hemos creado, justo este de acá. ¿Cómo hacemos? Simplemente vamos a window. Vamos a ir a la locación, href, vamos a acceder acá un poco a JavaScript. Bueno, quiero poner así, url.la acción. Y acá nos pide el método de la acción. Y a continuación el nombre de nuestro controlador, que es service. Y todo esto necesitamos concatenar con nuestro ID. Así que vamos a poner acá más. Signo de interrogación, el nombre del parámetro. Asegurarse que sea igual a este. Y vamos a poner que sea igual. Concatenamos con service ID. Punto y coma y listo. Ahora, este botón debería ejecutar lo que es este método, así que podemos cambiar ya a un botón. Este href lo vamos a quitar y acá al final vamos a poner este on click y vamos a llamar al método delete item. Y adentro con arroba, siempre arrobas para acceder a código JavaScript. Vamos a poner el service ID. Bien, así que también quiero agregar un estilo acá, ya que es muy ancho lo que son la propiedad de los botones o la columna de los botones. Y va a ser 120 píxeles. De igual manera voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Vamos a ejecutar el proyecto para hacer las pruebas. Servicios. Y bueno, si me pasé demasiado también. Vamos a presionar acá, delete. Y bueno, acá hay un problema, vamos a ver. No ha sido definido correctamente, quizás. Permítame a ver si existe por acá. Parece que no está. Voy a
darle control F5 a esto. Vamos a actualizar, control F5 para actualizar esto. Y sí, sigue mostrando. Entonces vamos a verificar si todo lo demás está bien. Delete item, está bien con el mismo nombre. Vamos a asegurarnos que sea el mismo, si está bien. Y también me estaba olvidando, vamos a aprovechar también esto de acá, agregar a 150 porque estaba muy angosto. Y vamos a ir acá en Layout. En Layout tenemos una serie de scripts acá que funcionan de manera global para todas las vistas que se rendericen acá dentro del render body. Y también nos abre una sección donde dice que acá nosotros podemos poner nuestros scripts por cada página. Así que voy a estar utilizando esto y luego vamos a resolver el otro. Así que para ello vamos a volver acá en index y vamos a poner, y bueno, quiero ver si es que esto está bien, control KD. Quiero ver si es que esto está de acuerdo. Ya está muy bien. Bien, vamos a poner acá arroba el section y vamos a verificar cómo se llamaba. Scripts con mayúsculas y lo vamos a pegar acá. Entonces de esta manera vamos a tener a los scripts funcionando aquí adentro. Muy bien, entonces esto también lo estamos tratando como un string, así que vamos a poner acá como una cadena de texto. Vamos a guardar los cambios. Y listo, esto es con esto. Nuestra sección nos aseguramos que esté por acá. Y quiero cortar esto de aquí para ver si es que el if está abriendo y cerrando. Muy bien, entonces estamos aquí listos. Vamos a ejecutar el proyecto para hacer unas pruebas y vamos a ver luego qué nos está debiendo el mensaje. Vamos a ir acá a servicios y quiero primero validar de que se está formando correctamente el delete item. Y también quiero ver lo que es el script que he creado, que es este de acá. Ahora se muestra aquí. Recibe esta cadena. Como pueden ver, se está concatenando service con el método delete. Y estamos enviando el servicio acá, pues, que recibe del botón. Listo. Entonces, si yo presiono acá, ahora sí aparece. Entonces, parece que este script no lo estaba considerando antes por el tema de la sección. Antes no lo veía, estaba intentando buscar, pero no lo veía. Ahora sí aparece este código que hemos escrito recientemente. Y bueno, me dice si estoy seguro de eliminar, le vamos a dar en cancelar. Quiero crear uno nuevo que sea de prueba. Agrego esto y ahí está acá el test. Entonces, vamos a ver en delete. Tiene el ID 6. Y voy a poner un punto de depuración justo acá, para verificar de que envíe el 6. Eliminamos esto, aceptamos, pasamos el cursor y como ven es el 6. Quito este punto de depuración, continuamos y ya no está el 6. Y listo. Entonces vamos a hacer unos cambios, ya que el mensaje en realidad está bien, pero podríamos mejorar con uno que es mucho mejor, que es el squiddaler. Vamos a entrar en esta opción y como pueden ver, me parece mejor este de acá. Y el que yo quiero viene a ser este botón de confirmar, donde me dice un sí y no. Y vamos a copiar todo esto. Copiamos todo esto. Vamos a Kali Edit.
No, era en el index y este es nuestro mensaje. Todo esto vamos a comentarlo y lo vamos a pegar justo acá en el wall. Ahora, así por sí solo no va a funcionar esto. Nos va a traer problemas. Necesitamos agregar una referencia aquí arriba, que es de esta librería. Vamos a ir acá a instalación. Copiamos todo esto. Y lo vamos a pegar acá. Vamos a guardar los cambios. Y vamos a hacer un control F5 a esto, o una recarga activa, que sería también lo mejor acá. Control F5, presionamos Delete. Y como pueden ver, ya tenemos esta alerta que es mucho mejor. Ahora, si hago el Yes Delete, no está eliminando nada porque sigue este mensaje de aquí. Voy a quitar esto. Voy a copiar todo esto de acá, porque acá está el resultado de haber presionado el botón de confirmar. Y vamos a pegar esto. Guardo los cambios, recarga activa. Por si acaso, control F5 acá. Creamos uno que sería test número 2. Agregamos y vamos a eliminar este. ¿Está seguro? Eliminamos y ya desapareció. Como pueden ver, es mucho mejor. También podemos hacer para los iconos si es que no les gustan lo que es los textos. Vamos a poner acá, incluso Bootstrap tiene su propia sección de iconos, como pueden ver. Vamos a abrir otra pestaña. Y son los iconos. Vamos a ir a la parte de instalación. Y vamos a utilizar este de acá. Copiamos y lo vamos a pegar justo aquí abajo. Ahí está. Esta es la versión. Como pueden ver, sus versiones. Después de la arroba está la versión. Aquí también. Y vamos a utilizar un icono. Por ejemplo, vamos a poner acá Edit. Me parece bien este de acá. Copio esto. Y vamos a reemplazar, en vez de que diga Edit, ponemos esto simplemente. Y para el Delete vamos a poner acá Remove. Sería este tacho de acá. Copio esto. Y vamos a ir justo acá. También podemos agregar para crear nuevo. Y voy a poner acá un agregar nuevo. A ver cuál sería. Voy a quedarme con este. Copio. Ustedes ya eligen su propio icono y este lo vamos a dejar con el texto. Vamos a copiar, recarga activa. Y como pueden ver, ahí está. Ya están con los iconos. Si es que ustedes prefieren así, con estos iconos que son un poco más llamativos, podríamos decir. Y listo, ya hemos terminado con nuestro módulo de servicios, así que ya podemos cerrar todo esto. Clic derecho y cerramos todas las pestañas. Y vamos a ordenar todo esto que hemos abierto y listo. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con las transacciones. Ya hemos terminado todo lo que son servicios para que se puedan registrar, editar, eliminar. Ahora vamos a ir con transacciones. Vamos a necesitar seleccionar el servicio, el usuario, comentarios, la fecha y la cantidad total. Así que para ello, primero vamos a ir acá en Managers, Servicio. Y debemos devolver una lista de servicios, pero esta vez por tipo. Si vamos a nuestra base, son todos los servicios y acá tenemos el tipo. Entonces, en este formulario que más adelante vamos a ver, vamos a escoger si deseamos registrar la transacción
para un ingreso o un gasto, y de acuerdo a ese tipo debe mostrar la lista correspondiente. Así que vamos a comenzar. Vamos a crear un método público. Va a devolver una lista de Service View Model. Y vamos a poner acá con en mayúscula get by type para que pueda devolver, pero esta vez por tipo. Y ahora, primero vamos a pasarle el user ID, porque estos servicios son por usuario también. Y necesitamos el texto del tipo. Vamos a crear una variable lista y consultamos a la base de datos en la tabla servicio. Y con el where vamos a poner las condicionales para que pueda revisar cada elemento que existe. Así que voy a poner esto un poco más abajo y bueno, ahí ya me está ayudando, así que lo vamos a utilizar. Necesitamos lo que es el tipo y también necesitamos el user ID. Entonces, cuando filtre todos los servicios en base al usuario y al tipo, necesitamos seleccionar esos elementos y crear un Service View Model. Hacer el Service ID y también el nombre. Y finalmente esto vamos a convertir en una lista. Retornamos la lista y ya hemos terminado. Entonces, actualmente hemos trabajado lo que son nuestros View Models. Ya habíamos entendido que es simplemente una clase que nos va a ayudar para poder recibir información de nuestra vista, ¿no? Por ejemplo, este Service View Model lo habíamos trabajado acá en New, como pueden ver, en Edit y por último en Index. En Index solamente es una lista, pero bajo esa estructura. Y tanto en New y en Edit tenemos para la recolección de datos. Y habíamos añadido lo que son las validaciones de aquí con esto que es requerido, estos dos campos. Entonces esa clase es únicamente para la vista. Lo que vamos a trabajar ahora son clases DTO, ya que para hacer el registro de la transacción no vamos a trabajar con View Model, sino con DTOs, que es solamente transferencia de datos, nada más. Es usualmente utilizado para las APIs, donde si vamos a enviar, por ejemplo, hemos creado una API, sabemos que la API solo es ejecutar una URL y devuelve información. Pero esta información no debe ser bajo la misma estructura de nuestra tabla, ¿no? De nuestra entidad, sino debe ser bajo una estructura DTO, que es similar a las entidades, contienen propiedades similares, pero solo sirve para mostrar datos que nosotros queremos enviar. Ya no trabajamos un View Model porque no hay vistas, no hay HTML en una API. Así que con la práctica ahora lo vamos a entender. Vamos a crear una carpeta y le vamos a llamar DTO. También pueden poner así con una S minúscula y listo. Y vamos a agregar una clase en la cual le vamos a poner similar a nuestra entidad. Y al final vamos a agregar el DTO. Solo déjenme verificar si es correcto. Transacción, sí está igual. Vamos a transacción, nuestra entidad. Vamos a copiar todo esto. Y vamos a ir acá a nuestro DTO y lo vamos a pegar. Vamos a ir quitando cosas. Por ejemplo, esto de acá no lo vamos a utilizar. Este DTO solamente nos va a servir para recoger información del formulario.
Entonces vamos a necesitar el monto total, la fecha, la parte de comentarios, también el usuario, esta parte de acá, y también, bueno, esto de aquí no. Vamos a quitar junto con, primero voy a quitar el ID primario, esto no lo vamos a necesitar. Y listo, entonces nos quedamos con estos de acá en Service ID. El usuario de quien vamos a registrar, el monto total, la fecha y los comentarios. Vamos a guardar los cambios y vamos a ir acá a la carpeta de managers. Y vamos a agregar una clase únicamente para hacer todas las gestiones de las transacciones. Vamos a poner acá transacción manager. Y listo. Vamos a tener que llamar a lo que es a nuestra base de datos, así que voy a copiar igual como teníamos y lo voy a pegar acá. Y listo, vamos a comenzar con nuestro método. Y vamos a registrar una nueva transacción. Vamos a llamar acá a transacción DTO, que es lo que esperamos, así que voy a poner acá model DTO. Y ahora vamos a crear nuestra entidad de la base de datos, que es transacción. Y vamos acá a llamar primero a nuestra fecha. Y le vamos a pasar de model DTO la fecha también. Y vamos a repetir para los demás la cantidad total. Acá vienen a ser los comentarios, el service ID. Y por último tenemos el usuario ID. Punto y coma y listo. Luego vamos a ir a nuestra base de datos, nuestra transacción, y vamos a agregar esta entidad. Y vamos a tener acá lo que es las filas afectadas y vamos a llamar a la base de datos para poder guardar los cambios. Y finalmente retornamos las filas afectadas. Bien, entonces ya hemos terminado con este método para registrar una nueva transacción. Vamos a ir acá a controladores y vamos a empezar ya con el diseño. Agregamos un nuevo controlador que sea en blanco y vamos a poner acá transacción controller. Agregamos y listo. Vamos de igual manera a llamar a nuestro servicio. Lo vamos a hacer acá arriba. Primero necesitamos a service manager y vamos a poner así, service manager, y también hacemos lo mismo para la transacción. Y bien, lo dejamos por el momento. Vamos a hacer el diseño de la vista. Clic derecho, agregamos vista vacía y le dejamos tal y como está con el mismo nombre que tiene. Vamos a borrar esto. Esta vez no vamos a hacer lo que es modelos, ¿no? Ya hemos dicho eso, que vamos a trabajar con DTOs. Así que para ello vamos a hacer una copia simplemente de acá de nuevo de service. Copiamos todo este HTML y lo vamos a pegar acá. Entonces vamos a hacer acá unos cambios. Ya no va a ser servicio, acá va a ser nuestra transacción.
En cuanto a las validaciones, pues las vamos a quitar. Voy a copiar este de acá ya que tenemos. O incluso lo puedo mover para arriba. Ya que primero quiero que el usuario seleccione cuál es el tipo de servicio que necesita ingresar o registrar. Todo está en minúsculas como podemos ver. Así que puede seleccionar cualquiera de estos. Este ASP4 ya lo quitamos. Y listo, entonces. Primero va a tener que seleccionar cuál es el tipo de servicio que va a necesitar. Así que acá vamos a poner un ID, un identificador, ya que ahora vamos a trabajar la interacción con JavaScript. Vamos a poner acá tipo de servicio y listo. A continuación necesitamos otro similar, ya que acá se van a mostrar todos los servicios. Y vamos a dejar con este select por defecto. Vamos a cambiar el nombre del ID. Este va a ser solamente service. Vamos a cambiar acá el nombre. Y listo. A continuación necesitamos la fecha. Va a ser un formato fecha. Borramos esto. Y vamos a poner acá el ID que sea txt-date. Bien, ahora nos falta el otro campo. Bueno, acá también voy a completar con este autocomplete, ya que no quiero que se autocomplete. Copio esto y vamos a poner acá el monto total. Esto va a ser numérico. El ID txt, cantidad total. Y me está faltando lo que es los comentarios, que lo pondría aquí arriba. Esto que sea texto y listo. En cuanto al view bug, esto ya no vamos a trabajar. Vamos a trabajar con el botón, eso sí, pero este bug ya no lo necesitamos. Y acá vamos a poner guardar. Este ya no va a ser un tipo admin, va a ser un botón sencillo. Y voy a poner que sea success. Listo, entonces esto sería nuestro formulario. Ahora, para ver este formulario necesitamos agregarlo en el layout. Vamos a ir acá en Views y vamos a ir acá en Shared Layout. Ya que nosotros agregamos Service, pero nos falta lo que son las transacciones. Así que vamos a poner acá así transacción, haciendo llamado al controlador de transacción. Y bueno, eso está bien. Vamos a correr el proyecto para ver cómo está quedando hasta el momento. Acá tenemos el menú de transacción. Y vamos a ver qué sucede. No se pudo resolver. Ah, ya entiendo. Vamos a ir acá en program.cs y nos falta registrar este servicio que hemos creado, que es Transaction Manager. Y ahora sí ejecutamos. Transacción y listo. Vamos a ver los tipos, que va a ser ingreso y gasto. Servicios todavía no se muestra. Podemos agregar el comentario.
la fecha de cuando se hizo esta transacción y el monto total, ¿no? Acá vamos a poner texto cualquiera. Y si le damos en guardar, esto ya debería registrarse en la base de datos. Ahora, para este select que vemos acá de service, si yo selecciono ingreso, que se muestre todos los servicios de ingreso que ha registrado este usuario. Serían estos dos. Si yo selecciono gastos, debería mostrarse estos tres en esta lista de acá. Así que para ello vamos a trabajar con una librería externa. Vamos simplemente a googlear que es select 2. Entramos a esta opción. Y podemos ir acá en lo que dice uso básico. Y este es el select por defecto, ¿no? Que nosotros tenemos. Bueno, acá está por grupo. Pero este es el select. Entonces, al utilizar esta librería de select 2, nos va a hacer así. Nuestro desplegable va a ser algo más dinámico. Incluso podemos hacer un filtro, ¿no? Podemos escribir y se va mostrando el resultado. Así que vamos a utilizar este de acá para mostrar nuestros servicios, para que digamos que pueda tener muchos servicios y vamos escribiendo y se va filtrando. Así que vamos a ir acá a instalación y vamos a necesitar lo que son estos dos. Uno son hoja de estilos y el otro es una librería JS. Así que vamos a comenzar con ello. Recordemos que acá en Layout tenemos una sección para los scripts que son JS. Pero vamos a agregar uno más. Voy a copiar, miren. Y lo voy a agregar acá. Y este lo voy a llamar estilos. Entonces ya tenemos una sección para poder agregar nuestros archivos JS y CS desde nuestra propia página. Ahora, la manera como era esto, vamos a ir acá en index de service. Y solo teníamos que poner así, @section_script. Voy a copiar esto. Y vamos a regresar a index de transacción. Y lo vamos a pegar. Recordemos también que tenemos dos. El otro es estilos, así que copio el nombre. Y lo voy a pegar acá. Ahora, voy a copiar esto. Y lo voy a pegar acá. Pero necesito mover el estilo acá. Y el JS acá. Vamos a comenzar con la configuración. Vamos a ir acá, uso básico. Y bueno, simplemente nos dice que debemos crear acá un document reader. Y establecer que, bueno, qué elemento va a ser el uso de esa librería. Voy a copiar esto. Y lo vamos a pegar acá. Y bueno, me faltó acá poner el script individual. Y lo vamos a pegar acá. Ahora vamos a copiar este CBO service. Y ya no es un punto, ahora es un Michi. Y vamos a poner así. Y listo. Ahora también hay una serie de opciones. Por ejemplo, yo quiero que se muestre así un select. Así que para ello voy a quitar esto. Así de esta manera. Solo lo dejo como opción. Y vamos a decir que tenga un placeholder de select. Que lo haga ya en la librería. Y también que tenga un ancho
del 100%. Voy a ejecutar el proyecto para ver cómo está quedando esto. Transacción. Y mire, ya tenemos acá ese placeholder que es select, que lo habíamos configurado. Y ahora ya tiene ese filtro para escribir. Claro, actualmente no aparece ningún dato. Además también podemos ver que el alto no es igual acá. Así que voy a agregar un estilo. Simplemente voy a copiar y pegar esto. Lo voy a pegar acá. Y bueno, también me está faltando acá poner lo que es la etiqueta y listo. Lo que va a hacer esto es, voy a hacer una recarga activa. Simplemente que el alto sea igual a este de acá. Y listo, ya lo tenemos. Ahora, cada vez que cambie ingreso o gasto, debe mostrar acá los resultados de los servicios. Vamos a regresar acá a JavaScript y vamos a crear un método que nos ayude con eso. Vamos a crear un método, bueno, una función que sea síncrona y vamos a poner mostrar servicios. Lo primero que vamos a hacer es obtener el valor de qué cosa ha seleccionado el usuario, ingreso o gasto. Voy a copiar este ID y voy a crear una variable que diga el tipo de servicio que ha escogido. Y vamos a utilizar jQuery para obtener el valor de ese desplegable. A continuación necesitamos ejecutar este método. Bueno, no he creado todavía este método, así que disculpen, que es el para obtener la lista de los servicios por el tipo. Es algo que se me había pasado, así que vamos a trabajar en ello. Vamos a ir acá en lo que es controlador, transacción, y acá vamos a crear ese método que nos permite devolver la lista por el tipo de servicio. Vamos a trabajar acá que sea un get, acción result, y acá vamos a devolver un service by type. Vamos a poner así con S. Este va a ser un string que vamos a recibir el tipo de servicio. Y bueno, acá vamos a hacer el llamado a servicemanager.getByType. Y acá vamos a primero enviarle el ID de usuario, que por el momento no sabemos. Le voy a poner un 1. Y le vamos a pasar acá. Punto y coma y listo. Vamos a guardar el resultado. Y lo vamos a retornar ya no como una vista, sino como una respuesta de OK. Y listo. Ahora necesito agregar este todo que habíamos trabajado antes, donde le decir cambiar ID por el usuario, ¿no? O cambiar user ID. Y listo, entonces ya estaría nuestro método. Y es a este método a cual vamos a hacer ahora la ejecución. Vamos a regresar a index, donde estamos antes, y vamos a hacer una ejecución con fetch. Fetch nos va a permitir lo que es poder ejecutar
nuestros métodos que se encuentran acá dentro de los controladores. Y en esta oportunidad es la transacción que está dentro, sí, está acá dentro de transacción controller. Y vamos a ejecutar el siguiente. Para ello vamos a tener que utilizar comillas invertidas para que hagamos una concatenación más sencilla. Vamos a llamar a nuestro controlador, luego al nombre, que es este de acá. Y a continuación vamos a enviar este parámetro. Y ahora vamos a poner $, lo que son las llaves, y vamos a enviarle un parámetro que debemos pasarle, que es este de acá. Bueno, me equivoqué, viene a ser dentro de las llaves. Y listo. Entonces, acá nos falta una serie de configuraciones más. Vamos a poner al final llaves. Y lo primero es el método, porque es un get. Y el siguiente viene a ser las cabeceras, ya que vamos a trabajar con JSON. Así que si no ponemos esto, no vamos a hacer el llamado acá. No va a poder hacer la llamada. Ahora, la respuesta lo vamos a llamar acá. Y necesitamos hacer con el await, si no, no va a funcionar. Estamos haciendo ejecución de métodos asíncronos y listo. Ahora, necesitamos validar el estado. Si es un OK, recordemos que acá hemos programado que es un OK. Si la respuesta es OK, necesitamos obtener la información que viene a ser la lista de servicios. Entonces vamos a trabajar con esta variable data, donde vamos a hacer el llamado a esa lista de servicios a través de JSON. Luego vamos a crear una variable serviceSelect, haciendo referencia justo a este, donde se van a pintar toda la lista de servicios. De esta manera. Y ahora vamos a llamar a este para poder primero limpiar todos los elementos que se encuentren dentro de él. Y luego vamos a agregar una nueva opción que sea vacío, ya que por defecto necesita uno vacío. Y ahora vamos a iterar todos los resultados que viene dentro de data. Vamos a poner data for each. Y podemos poner un array function también, donde le vamos a decir que todos los elementos van a ser agregados. Bueno, podemos copiar esto dentro de serviceSelect con una opción. Y voy a poner item punto lo que es el nombre y el valor, que es service ID, que son las dos propiedades que tenemos de nuestra entidad, o bueno, de nuestro DTO. Así que vamos a simplemente a terminar esto. Vamos a poner acá al final que nuestro select va a ser actualizado. Y vamos a poner que se cambie el select. Voy a poner un punto de depuración acá. También se puede poner con el debugger. De esta manera para ver la información. Solo para estar seguros de que tenemos data acá. Estoy escribiendo debugger y vamos a ejecutar este método acá en particular.
transacción, F12, pegamos el nombre del método acá. Bueno, me dice que no puedo pegar código, necesitamos escribir allow pasting, permitir lo que es el pegado y listo. Acá tengo el método, voy a dar enter. Y bueno, tenía acá lo que es la opción del debugger, voy a ver. Y bueno, me dice que no puedo. Vamos a actualizar nuevamente esto. Quizás pueda ponerle simplemente, ya que no me está permitiendo con el await, voy a poner acá, justo antes, el debugger. Voy a borrar esto. Y listo, entonces vamos a ver esto. O simplemente vamos a poner un console.log de data para no tener que configurar mucho lo que es la consola. Y voy a hacer una recarga activa acá. Y acá también control F5. Pongo el nombre del método. Y actualmente me está mostrando una lista vacía. Vamos a ver si es que... no había seleccionado el tipo. Voy a poner acá gastos. Y tenemos acá lo que son los valores, como pueden ver. Service ID y el nombre. Entonces, estos dos estamos tratando por el momento de pintarlos justo donde está el index. Bueno, este viene a ser este. Estamos tratando de pintar acá el nombre y el Service ID, pero hay algo que todavía no reconoce. Vamos a ver esto. ¿Qué opción no está definido dentro de lo que son nuestros servicios? Vamos a poner acá, si nos permite, nueva opción. Entonces vamos a ver qué está sucediendo acá. Al parecer esto es con mayúscula, me equivoqué. Y vamos a cambiar acá rápidamente. Vamos a hacer una recarga activa. Voy a ir acá a consola, presionando control F5 otra vez. Pongo el nombre del método, que es show service. Enter y listo. Bueno, necesito seleccionar lo que es el tipo primero. Y ahora nuevamente voy a repetir. Y listo. También me está tildando ahí lo que es un error porque también lo he escrito con minúscula. Así que vamos corrigiendo poco a poco esto. Cancelo, bueno, solamente recargo activo y control F5. Selecciono expense, el tipo y bueno, esta vez ya no tenemos ningún problema. Vamos a mostrar que acá está ya la lista. Si pongo acá lo que es ingreso, nuevamente ejecuto este método. Solo me muestran los dos que son tipo ingreso. Ahora, pero no vamos a estar ejecutando por consola todo el tiempo esto, así que este método, que voy a poner así todo junto, lo que voy a hacer es que lo ejecute este select de acá. Así que voy a poner acá el evento para cambiar, pego el método, guardo los cambios, ejecuto esto y vamos a ver. Por ejemplo, vamos a tener que seleccionar lo que es ingreso, ahí está, lo que son gastos y ya lo tenemos. Entonces ya está funcionando correctamente esto. Vamos a poner número 3, se lista, selecciono y ya. Entonces la parte de registrar esto ya sería mucho más sencillo. Solo vamos a enviar estos datos a nuestra base de datos y vamos a terminar con la ejecución.
Para ello, primero vamos a ir acá al controlador de transacción, que viene a ser justo este de acá. El otro es el manager, ya. Y vamos a crear el post para que nos pueda servir para guardar la información. Y le vamos a poner para new. Vamos a recibir desde el cuerpo nuestra transacción DTO y le vamos a poner como model DTO. Vamos a ejecutar el método, enviamos el modelo. Vamos a crear acá una variable de respuesta. Y de igual manera es enviarle nuestra respuesta acá. Ahora nos falta asignarle el usuario ID, que va a ser 1. Y voy a copiar esto para cambiarlo más adelante. Y listo, esto es simplemente el método para guardar. Vamos a regresar acá a nuestro index y ya teníamos toda esta lógica. Así que una lógica similar va a ser para poder guardar la información. Así que esto lo ocultamos. Vamos a crear otro método. Bueno, una función que se llame guardar. Y vamos a crear una variable que se llame model_dto. Y vamos a pasarle también todos los valores de nuestro formulario. Empezamos con lo que es la fecha. Bueno, vamos a seguir el orden que teníamos comentario y esto lo vamos a pasar ya al final. Comentario, fecha y total. Vamos a copiar el ID. Pegamos .val. Solo para obtener el valor. Copiamos esto. La fecha, su ID. Pegamos acá. Vamos a necesitar el monto total, pero viene a ser así. Así que de acá estoy copiando lo que son los nombres de las propiedades. Solo que siempre al inicio vamos a poner en minúscula porque en JSON se trabaja así. Y vamos a pasarle este valor. Muy bien, entonces nos falta solo del servicio, así que voy a copiar esto. Convierto en minúscula. Voy a copiar este de acá. Y bueno, necesito el val acá. Y listo, entonces ya hemos creado este objeto que se lo vamos a pasar aquí. A continuación vamos a ejecutar nuestro fetch como hicimos anteriormente. Así que vamos a poner acá. Vamos a poner el nombre del controlador. Voy a poner diagonal al inicio. El método se llama new. Y vamos a establecer características. Vamos a copiar de lo que teníamos justo acá arriba. Todo esto. Ahora es un post. Dejamos esto. Pero esta información le vamos a pasar con la propiedad body.
Y acá vamos a poner JSON.stringFile. Copiamos esto y listo. Body, y acá va a recibir desde el body. Bien, y bueno, vamos a hacer la condicional igual que acá. Si nuestra respuesta es OK, vamos a obtener el resultado. Devuelve un entero. Así que vamos a poner data await response.json. Vamos a decir si es que data es diferente de 0, es porque ha hecho lo que es el registro. En caso contrario, vamos a mostrar otra alerta. Ahora, ya que estamos trabajando con SquidAlert antes, voy a copiar eso. Me parece que esto es suficiente. Copiamos esto y lo vamos a pegar acá. Me voy a quedar solamente con el título y esto lo quito. Podemos poner acá good job, eso está bien. Obviamente pueden cambiar, no necesariamente tiene que ser lo mismo. Y acá que sea warning. Ahora, pero también necesitamos la librería. Vamos a ir acá a la vista de service. Esto era en index. Y vamos a copiar esto de acá. Regresamos a index de transacción. Y lo vamos a pegar aquí. Muy bien, entonces esto ya estaría. Voy a poner un punto de depuración en el controlador donde está esto. Justo acá. Y vamos a correr el proyecto. Transacción, tipo que sea gasto. Número 2. De prueba. La fecha 23. Y el total que sean de 50. Y algo que me olvidé es que este botón debe ejecutar el método que hemos creado. No lo asigné. Y también voy a aprovechar para que, ni bien estemos dentro de esta vista, se cargue la fecha actual. Que es algo que a simple vista puede verse bien. Así que vamos a aprovechar. Acá estamos configurando el select. Y vamos a poner acá una variable today. Vamos a acceder a la fecha. Voy a acceder al formato ISO de la fecha. Y bueno, esto ya es configuración para obtener la fecha, pero en mi formato de día, mes y año, que es usualmente el cual se trabaja acá en mi país. Y vamos a hacer el llamado aquí a este campo. Vamos a llamarlo con jQuery.val y le pasamos today. Bueno, esto también puede ser una constante, no necesariamente así. Guardamos. Y este método save debe ejecutarse acá, cuando presione clic en ese botón. Vamos a realizar una carga activa.
Y como pueden ver, el campo fecha automáticamente se pone la fecha de hoy día. Vamos a poner lo que es gasto, número 2, TES 50, guardamos, se queda acá mi punto de depuración. Vamos a revisar el modelo y como pueden ver acá tenemos comentario TES, fecha, el servicio ID, total. El user ID está en 0 porque todavía no pasa esa línea. Ahora si volvemos, ya está 1. Vamos a ver la respuesta. Muestra con 1, quito el punto de depuración, continuamos. Y me dicen good job, todo está correcto. Y puedo continuar haciendo otro, por ejemplo, uno de ingreso. Test número 2, la fecha el 15. Y esto va a ser de 60. Guardamos y listo. Y ahora podemos revisar nuestra base de datos. Y vamos a hacer un select a las transacciones. Y como pueden ver acá está. Servicio 1 que era específicamente de gasto y el 2 era de ingreso. Lo hizo el usuario 1, sus comentarios, la fecha y la cantidad total. Y bueno, entonces con esto estamos verificando de que realmente el registro desde este formulario ha sido exitoso. Vamos a terminar ya con este bloque. Voy a cerrar todas las pestañas porque ya hemos terminado. Y simplemente esto voy a dejar así todo minimizado. Entonces ahora vamos a trabajar con el historial de las transacciones. Para ello vamos a ir acá en Views. Vamos a entrar en Shared y Layout, ya que necesitamos crear un nuevo menú. Pero quiero que esté aquí dentro, así que vamos a googlear lo siguiente. Vamos a buscar Bootstrap 5.3, pero Navbar. Y voy a estar utilizando esto de acá, donde tenemos una lista y bueno, acá nos aparece otra lista. Así que si vemos por acá, viene a ser todo este de aquí, con el nombre de Dropdown. Voy a seleccionar todo esto y lo vamos a pegar acá. Voy a borrar todo esto. Y esta parte de acá de la transacción, vamos a cortar todo esto. Y lo vamos a reemplazar justo acá. Y bueno, entonces solo me falta lo que es el texto, pero me estoy olvidando. Va a ser en este orden. Este dropdown vamos a poner que sea transacción mejor acá. Y como esto es para crear, va a ser new. Y este va a ser el historial. Ahora, el controlador todavía no lo hemos creado. Vamos a crear ahora. Y voy a cerrar esto. Vamos a ejecutar el proyecto para ver que no tengamos problemas al momento de añadir esto. Tenemos acá una transacción y bueno, tenemos nuevo que nos lleva acá y el último sería el historial, pero no tenemos. Ahora, esto se muestra así como en azul. Voy a ver qué está pasando acá. Vamos a quitar esto de acá y voy a cambiar el texto que va a ser dark. Y me imagino que es por esto, pero luego vamos a agregar un controlador.
Voy a hacer una recarga activa y la transacción ya está bien y el historial lo vamos a ver más adelante. Y listo, entonces vamos a tener este menú de esta manera. Y ahora vamos a ir acá en Manager, Transacción y vamos a crear un método más. Este es para nuevo. Vamos a tener que devolver todo el historial de las transacciones. Así que vamos a devolver una lista, pero necesitamos crear un DTO para que nos pueda devolver todo lo que son los datos necesarios para mostrar esta información del historial. Así que vamos a ir acá en DTOs. Agregamos una clase. Y le vamos a poner historial DTO. Entonces vamos a crear propiedades. Vamos a empezar con la fecha. Va a ser un formato de cadena simplemente. Luego vamos a poner el mes. Luego vamos a poner el tipo de servicio. Necesitamos el nombre del servicio. Y por último, el monto total. Y listo, entonces en base a esto vamos a devolver la lista. Vamos a regresar y voy a cambiar esto. List. Historial DTO. Devolver historial. Y vamos a completar acá las llaves que le faltó. Y vamos a quitar esto de acá. Entonces, primero vamos a tener que recibir fecha de inicio, fecha fin. Un rango de fechas por los cuales quiere devolver la historia de transacciones. Y luego también quién lo está solicitando. O sea, el usuario. Así que esto va a ser la fecha de inicio. Y otro parámetro que va a ser la fecha final. Y por último, el user ID. Bueno, esto lo voy a poner en mayúscula. Y vamos a entrar ahora a nuestra base de datos. Vamos a obtener una lista de la base de datos. Bueno, acá voy a poner la tabla que es transacción.where. Y vamos a recorrer cada uno de los elementos para poder filtrarlos. Primero, el usuario, que es el que estamos recibiendo en el parámetro, tiene que ser igual. Y bueno, me faltó acá otro igual. Y esto es user ID. Vamos a poner la condicional de i. Y acá vamos a poner ítem. La fecha tiene que ser mayor o igual a la fecha de inicio. Y también debe ser, bueno, ya nos ayuda, menor o igual que la fecha de fin. Simplemente esos son los filtros que estamos aplicando. Y finalmente el resultado lo vamos a convertir en un historia DTO. Y acá vamos a poblar cada una de las propiedades que anteriormente hemos creado. Esta fecha es en cadena, así que vamos a tener que utilizar .toString. Y a continuación vamos a poner el formato. Para mi país, primero es día.
mes y por último tengo el año. Luego es el mes, ítem.fecha, toString, y para obtener solo el mes vamos a poner 4 veces m. Luego es el tipo de servicio, ítem punto, y acá vamos a hacer el llamado a nuestro servicio punto nombre. Y por último tenemos el monto total. Bueno, acá me está faltando el servicio, disculpen, y acá es el tipo. Y vamos a llamar acá al monto total. Y lo quiero convertir también en cadena. Finalmente lo vamos a convertir en una lista. Punto y coma y retornamos esa lista. Guardamos los cambios y listo. Ahora, a continuación lo que vamos a hacer es trabajar con el controlador. Así que podríamos crear otro controlador, pero si estamos en transacciones, lo vamos a hacer acá. Y recuerden, este de acá viene a ser el nuevo. Y vamos a crear un método que sea del tipo get. Y va a devolver un action result. Y le vamos a llamar history transaction para que pueda devolver el historial. Vamos a tener que enviarle nuestros parámetros, así que para ahorrar tiempo vamos a copiar fecha inicio y fecha fin, solamente eso. Y acá vamos a hacer el llamado a transacción manager punto obtener historial. Le pasamos las fechas. Pero acá nos falta el user ID. Se va a ser igual a 1. Voy a copiar mejor esto de acá, ya que más adelante, como saben, tenemos que pasarle el ID usuario de quien se ha logueado al sistema. Y le vamos a pasar acá el user ID. Y finalmente, esto devolvemos. Bueno, todavía no he creado la variable donde se va a almacenar. Vamos a poner lista. Y vamos a devolver eso de ahí. Muy bien, entonces ya tenemos listo nuestro método, así que ahora vamos a crear la vista. Y acción result y le vamos a llamar history. Y simplemente que retorne nuestra vista. Punto y coma y listo. Clic derecho. Agregamos vista, que sea vacío. Vamos a cambiar también el nombre, que sea igual al historial. Y listo. No vamos a establecer acá modelos. Así que vamos a trabajar de igual forma como hicimos antes para new, simplemente del lado del cliente con JavaScript. Voy a ir acá en transacción index y vamos a copiar, o nuevo creo, de servicios. Vamos a tomar nuevo. Me parece que también podría ayudarnos. Incluso index, si me parece. Vamos a tomar index ya que va a ser igualito. Estamos trabajando con una tabla. Y vamos a, bueno, voy a cerrar todo esto. Nos quedamos con historial y lo vamos a pegar acá. He copiado index de servicio. Y acá en row vamos a
hacer que todo se alinee en el centro. Bueno, acá le puse al final, pero creo que vamos a crear doble. La tabla lo vamos a separar. Y como tengo dos filas acá, así que sí. Voy a poner acá un H2. Y voy a poner el título, el historial de las transacciones. Pero me parece que esto es al revés. Listo. Ahora, este título de acá no lo vamos a utilizar. Y este de acá también, bueno, lo vamos a utilizar. Ya va a ser ahora un botón, mejor no. Ya vamos a quedarnos con esto y de esta manera. Y voy a duplicar esto y acá va a ser de 3. Ya que necesitamos un input para nuestro campo de fecha, así que vamos a ir acá en New y vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar acá. La validación lo quito, esto también le quito y acá vamos a poner start date. Vamos a poner un ID para poder hacer el llamado más adelante. Voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Esto voy a poner simplemente 2. Esto va a ser la fecha final. Vamos a cambiar también esto. Y acá va a ser un botón, pero voy a copiar esto y quiero quitar esto. Y va a ser un simple botón. Vamos a poner acá tipo, simplemente un botón. Vamos a poner la clase btn primary. Y para que pueda buscar. Bien, ahora este de acá abajo vamos a quitar toda la tabla, lo vamos a dejar así. Vamos a regresar a nuestro layout, ya tenemos la vista, así que vamos a pegar y cambiamos acá. Si no me recuerdo mal, era history en... Sí, está bien. Listo, vamos a correr y vamos a ver cómo está quedando la vista para de esa forma no estar tan perdidos. Y listo, fecha inicio, fecha y fin, presionamos el botón y acá debe mostrarse en toda esa lista. Bueno, entonces esto me faltó, voy a cambiar que sea tipo fecha y de esa manera, como pueden ver, ya tenemos el calendario acá. Ahora para la tabla lo que vamos a hacer es utilizar, bueno, acá no lo voy a abrir. Vamos a abrir acá, vamos a buscar data tables y vamos a ayudarnos de este de aquí. Como pueden ver es muy utilizado este data table. Así que vamos a ir acá en manual. Y vamos a ir a la parte de instalación. Y bueno, entonces esto es lo básico. Primero nos pide arrancar creando nuestra tabla. Vamos a copiar esto. Y como podrán ver, simplemente lo voy a pegar acá adentro. Vamos a ver qué más nos pide. Debemos instalar las librerías y también el estilo. Y acá ya nos da esta opción de CDN de manera local si es que lo descargamos. O podemos instalar de esta manera. Así que voy a copiar el CDN. Copiamos estos dos, estilo y JS. Y lo vamos a pegar acá. Ahora, recordemos que nosotros tenemos dos secciones, así que
Esto lo habíamos trabajado en transacción index, creo. Vamos a copiar estos dos, estilos y scripts. Y lo vamos a pegar. Acá me falta cerrar scripts. Este estilo lo voy a mover acá. Reemplazamos todo esto, no lo vamos a utilizar. Y el otro el data tables. Listo, entonces tenemos estos dos. Vamos a ver que prosigue. Esto es instalación. Y bueno, acá hay una serie de configuraciones, pero lo más básico es decir que se convierta nuestra tabla. Este es el ID. Voy a copiar. Y vamos a crear acá una sección de scripts. Y vamos a pegar lo que copiamos. Este ID viene a ser esta tabla de acá. Y simplemente lo convierte. No hay nada nuevo más que hacer. Vamos a copiar. Bueno, guardamos los cambios y recarga activa. Y como pueden ver, ya tengo acá en la tabla. Vamos a ver si es que filtra esto. Bueno, solamente hay dos filas nomás. Pero como podemos ver, están ya corriendo nuestro data table. Vamos a ver en la consola. No tenemos ningún problema. Entonces, es así de sencillo. Pero nosotros necesitamos mostrar la información que viene de nuestra base de datos, no de esta manera. Así que para ello vamos a ir a una de las opciones que tiene acá Data Table, Ajax, donde nosotros tenemos que pasarle una URL. Entonces, esta URL de dónde va a obtener la información, la data, va a ser apuntando hacia nuestro controlador y a ese método. Así que esto es lo más básico, pero como pueden ver, se vuelve algo más complejo acá. Vamos a trabajar la parte más sencilla, pero recuerden, es una configuración dentro del data table. Así que eso lo vamos a tener que trabajar ahora. Si quieren pueden ver los ejemplos. Yo simplemente voy a avanzar con lo que ya hemos, ya sé. Lo primero que vamos a hacer es esta tabla que tenemos. Lo dejamos así, limpio, tabla simplemente. Dentro del data table vamos a hacer las configuraciones. Como les había dicho, yo ya conozco esto, así que simplemente voy a estar acá haciendo lo mismo que está en la web. No es algo nuevo. Sí, estoy poniendo acá los que nos piden, la URL, recursos y todo eso. Así que vamos a empezar. Nos pide utilizar Ajax. Y dentro de Ajax, primero es la URL. Nuestra URL viene a ser el controlador y este método de acá. Vamos a poner así. Recuerden, es este nombre de acá. Luego lo que es el nombre del método, una diagonal acá al inicio por si acaso. Y luego vamos a pasarle los parámetros. Viene a ser este de acá. Y también la fecha final. Simplemente separamos con i para pasarle el otro parámetro y listo. Ahora, la fecha va a ser desde enero. Y vamos a poner la fecha final que va a ser hasta el 30 de este mes.
Entonces ya le estamos pasando el parámetro. Luego necesitamos pasarle el tipo. Recuerden que esto es un get. Y cómo vamos a trabajar la data, que va a ser un simple JSON. Listo, esto no tiene nada que sea algo complicado. URL, tipo y el tipo de información que vamos a compartir. Después del Ajax nos pide trabajar las columnas. Lo vamos a ver acá, ¿no? Por eso de acá estamos poniendo el nombre de las columnas que va a tener nuestro data table y de dónde va a obtener esa data, ¿no? De cada uno de ellos. Así que recordemos para ello que nosotros habíamos creado un historial de TO. Esto viene a ser la información. Así que esa información tenemos que pintarla acá. Vamos a poner acá columns. Y acá vamos a poner corchetes porque son varias columnas. Y listo, vamos a empezar. Primero va a ser el título de la columna. Así que para ello vamos a poner acá fecha. Y esta data va a tener que ser como nosotros lo estamos guardando aquí. También es date. Pero acá va a ser en minúscula. Recuerden que acá se convierte en minúsculas cuando convertimos en JSON. Ahí lo tenemos. Y por defecto voy a darle lo que es un ancho. Voy a poner que sea de 150 píxeles. Y listo, entonces, ¿cuántas columnas vamos a tener? Tenemos 5 en total, entonces van a ser 5. El siguiente viene a ser el mes, título de la columna y de dónde va a obtener esa información para mostrar. Tipo del servicio. Acá podemos separar porque es el título. Ya casi no lo vamos a separar. Este de acá es el servicio. Y bueno, acá creo que me confundí. Es aquí. Y acá vamos a cambiar el monto total, que va a ser aquí. Y esto de acá vamos a separar. Entonces ya hemos configurado cómo van a ser las columnas que se van a pintar. Recuerden, esta parte de acá, nombre de la columna. Y esto de acá es de dónde va a obtener la información para pintar en las columnas. Y hay algo que debemos hacer también porque según acá en Data Tables trabaja con lo que es un origen de datos. Tenemos que enviarle el data. O sea, de esta manera tiene que ser nuestra lista. Bueno, acá me confundí. Tiene que estar data y adentro ya debe estar la información. O también podemos poner staff y adentro la información. Así que para ello vamos a hacer un ligero cambio. Aquí en nuestro controlador. Y esta lista simplemente lo vamos a poner dentro de otra estructura. Y va a ser igual data igual a lista, o como hemos visto también puede ser staff. Pero lo más utilizado es data, así que lo guardamos. Si no tiene este data no va a pintar acá, porque acá nosotros estamos especificando así, data. ¿Está bien? Entonces, como pueden ver, puedes trabajar con data o puedes trabajar con staff, pero tienes que especificar acá, ¿no? Si no lo especificas, como bien dice acá, ¿no?
puedes trabajar con data, entonces ya no especificas acá en la URL. Bueno, en las configuraciones, ¿no? De dónde va a obtener la información. Pero si nosotros deseamos, también podemos poner así, coma y acá data. O podemos poner todo este nombre y debemos asegurarnos de que acá también sea igual. Si no, no va a funcionar. Pero como dijo ahí en la documentación, si es data, no le pongas nada. Entonces, vamos a ejecutar para ver cómo está quedando. Historial, y acá tenemos un ligero problema. Me falta cerrar, al parecer, con una llave. Y bueno, acá me faltó coma, coma, todas las comas, guardamos todos los cambios. Y ahora vamos a ver cuál es el inconveniente, porque no debe salir un mensaje y me aparecen de esta manera: fecha, mes y el tipo de servicio. Y tenemos acá problemas con el servicio, el nombre del servicio y el monto total. Vamos a ver, como pueden ver, acá fallé, minúscula, total. Así que nos llevamos una lección de ahí. Y ahora sí, ya no tenemos problema, es más, recargamos y ya no aparece ningún mensaje de error. Entonces, acá podemos utilizar el filtro de que solo me muestre ingresos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que cuando presionemos este botón, sea el responsable de devolver nuestra lista. Así que para ello, primero vamos a pintar información en esos dos campos, porque como vieron aparece en vacío. Y es más, eso ya teníamos acá en index, que es para obtener la fecha, como pueden ver, index de transacción. Y vamos a reutilizar, solo que vamos a cambiar esto, ya que era la fecha final. Lo siguiente que vamos a hacer es crear otra función. Bueno, sí, la única función que tenemos actualmente, que se va a llamar buscar transacciones. Y acá vamos a obtener las dos fechas, la fecha de inicio voy a poner acá .val y vamos a copiar esto de acá y la fecha final también. Me faltó acá lo que es un Michi y acá también. Obtenemos la fecha de inicio y la fecha final. Y ahora, este método debe ser el responsable de cargar los datos, pero necesitamos actualizar la URL, ya que aquí están lo que es las fechas, ¿no? Fecha de inicio y fecha de fin. Necesitamos pasarle estas fechas a cada uno de ellos. Entonces, esta fecha de aquí lo vamos a poner lo más alejado posible para que cuando se cargue no cargue ninguna información. Así que lo vamos a poner de esta manera. En realidad pueden poner cualquier fecha, la cual sabemos que no va a traer ninguna información de la base de datos porque no va a existir, para que el data table se cargue de manera vacía. Ahora nosotros vamos a crear una nueva URL. Voy a copiar todo esto, miren.
Solo que acá vamos a utilizar lo que son tildes invertidas y acá adentro vamos a pegar esta URL. La tilde invertida nos va a ayudar a poder concatenar esto de manera más sencilla. Dólar y llaves, y voy a mover esto, lo pego acá y esto también, dólar y llaves, y lo voy a mover acá. Entonces esta es la nueva URL. Lo que debemos hacer ahora es enviárselo a esta tabla, pero no tenemos, digamos, un enlace, ¿no?, de cómo enviárselo a esta tabla. Así que vamos a crear acá una tabla, una variable que nos permita asignar esa tabla, data table, y le vamos a poner con ese nombre. Y miren, voy a poner acá esto y le asigno toda la configuración a esa variable. Y ahora, como esa variable ya tiene configurada la base de datos, disculpen, el data table, vamos a poner punto, quiero acceder al Ajax URL. Vamos a poner la nueva URL y vamos a decir que proceda a recargar. Ahora, este método para buscar, vamos a copiar todo esto, lo llevamos aquí para que se presione, bueno, se ejecute cuando le da clic al botón. Guardamos los cambios y listo, ya sería todo. Vamos a correr el proyecto nuevamente. Transacción, historial. Por defecto no va a cargar nada. Vamos a tener que cambiar la fecha. Del 20 al 25 de hoy debe haber data. Como pueden ver, ahí tenemos. Vamos a buscar de 2 y ahí tenemos otros 2. Uno ha sido para el 15 y el otro 24. Bien, entonces todo está correcto, todo está funcionando. Ahora lo que vamos a hacer es agregar algo extra, ya que dentro de los data table tenemos acá extensiones y tenemos la opción de botones. Esto nos va a servir para poder exportar lo que es Excel, PDF y todo eso. Así que para ello vamos a descargar esto, pero acá me parece que dentro de los ejemplos vamos a encontrar esto o la configuración. Aunque creo que esto estaba en... Vamos a regresar acá en ejemplos y la parte de exportar. Había una opción que nos permitía, o bueno, nos permite descargar toda la información de esa manera. Vamos a entrar acá a la instalación básica o para inicializar. Y sí, es exacto esto. Tenemos para copiar, para poder descargar en PDF o imprimir, como pueden ver acá está, la información que tenemos en el data table, así que esto nos va a ayudar mucho. Y bueno, acá nos brinda todo lo que es el ejemplo de cómo trabajarlo. Tenemos que añadir esto, pero vamos a tener que utilizar más
estilos y más archivos JS. Así que para ello quizás nos pueda tomar un poquito más de tiempo. Así que vamos a copiar esto. Y lo único que voy a hacer es yo para poder descargar el Excel. Ustedes pueden utilizarlos todos simplemente copiando todo esto. Ahora les digo. Primero, importante mover esto. Vamos a copiar esto. Y vamos a ir acá al data table. Lo vamos a hacer acá debajo del columns. Y listo. Con esto estamos diciendo que necesitamos estos botones. Ahora, para el estilo, que creo es lo más sencillo, solo me pide esto de acá, como pueden ver. Así que tengo que abrir en otro lado. Copio la URL. Y lo tengo que pegar acá. Estilos para los botones. Ahora, para los scripts, sí vamos a tener una lista un poco más extensa. Vamos a ir acá. Y la verdad es que no quiero estar cliqueando todo esto. No sé si es que puedo obtener desde los scripts de acá. Déjenme ver, a ver un momento. Y acá tengo el print, el HTML5, en la fuente. Y viene a ser hasta buttons data table. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, acá son mucho más. Mi idea era copiar cada uno de estos. Pero también no es que tengamos el acceso, así que simplemente vamos a estar copiando de aquí uno por uno. Vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar acá. A ver, el jQuery, data tables, este de net. Me parece que vamos a trabajar con todos estos y vamos a... El jQuery no lo necesitamos. Este sí lo vamos a dejar, aunque es la misma versión como pueden ver que tenemos arriba, entonces ya está. Así que vamos a trabajar con estos. Esto de aquí. Esto de aquí. También esto. Luego esto de acá. Y me faltan dos aquí. Y listo, ya los tenemos. Como pueden ver es algo extenso, así que solo si es que desean tener lo que es esta funcionalidad. Como pueden ver ahí están, ya tengo los botones. Vamos a poner el primero, buscamos y listo. Si yo quiero descargar un Excel, se descarga acá el Excel. Vamos a abrir este Excel de acá. Y listo, tengo mi información. Voy a cerrar esto. Si yo quiero un PDF también, ya se ha descargado acá en un formato PDF. Como pueden ver, entonces la funcionalidad de los botones sí funciona. Si está todo correcto, no tenemos problemas, así que, pero yo quiero solamente el Excel, ¿saben? No estoy interesado en todo, pero si desean lo pueden dejar. Y es más, lo vamos a dejar tal y como está, para que ustedes simplemente puedan elegir. ¿Cómo elegimos? Simplemente le pueden quitar en estos de acá, guardan, ejecutan, regresan y ya solamente tienen esos tres, ¿no? Entonces
De esa manera nosotros hemos quitado, por ejemplo, generar PDF, entonces esto ya no lo necesitan, simplemente lo van borrando y así. Y bueno, entonces como nosotros vamos a utilizar todo, simplemente vamos a dejarlo así, con todo completo, guardamos los cambios y listo. Entonces ya hemos terminado lo que es, bueno, recargué esto. Y listo. Como pueden ver, ya hemos terminado lo que es la parte de historial de nuestras transacciones y solo nos faltaría poder loguear al sistema y poner las autenticaciones y autorizaciones, ¿no? Para que el usuario pueda ingresar al sistema. Obligatoriamente tiene que tener su cuenta. Si no tiene cuenta, no puede acceder al sistema. Así que vamos a cerrar todas estas pestañas ya. Y vamos a minimizar todo esto y listo. A continuación vamos a continuar con el formulario de logueo y también vamos a avanzar con el formulario para que un nuevo usuario pueda registrarse al sistema. Entonces vamos a comenzar desde nuestros modelos. Acá estamos creando View Models para poder interactuar con la vista. Así que voy a crear una clase. Y esta clase nos va a ser de utilidad solo para el login. Así que vamos a poner Login View Model. Y vamos a esperar y listo. Vamos a crear la primera propiedad. Va a ser un string y acá voy a poner el correo del usuario para que pueda acceder. Y la otra propiedad va a ser un string y este va a ser la contraseña. Entonces a estos dos vamos a agregar ¿cómo se llama esto? Las data annotation para que puedan ser requeridos. Así que voy a copiar este mismo data annotation para que esté acá, para que les pida a ambos como campos obligatorios al momento de loguearse. Y listo, vamos a continuar con el siguiente. Clic derecho, agregar. Y voy a poner acá User View Model. Este modelo nos va a servir para poder registrar un nuevo usuario al sistema. Vamos a agregar sus propiedades. El primero va a ser el User ID. El siguiente va a ser para su nombre, va a ser string. Y acá vamos a poner que sea el correo. Y me olvidé, este va a ser también una cadena de texto. Y acá vamos a poner lo que es la contraseña. Y voy a copiar esto porque necesitamos repetir la contraseña para que pueda validarse una con otra. Ya sabemos que cuando ingresamos en algunos sitios web nos pide confirmar nuevamente la contraseña, entonces ese campo nos va a servir. Y listo, entonces voy a guardar los cambios. Y ahora vamos a ubicarnos acá en Managers y vamos a agregar una clase para todas las gestiones que corresponden a login. Así que vamos a poner acá User Manager, ya que también nos va a servir para registrar, así que aquí lo vamos a crear. Necesitamos acá primero inyectar nuestra base de datos y le vamos a poner con el nombre de dbcontext -dbcontext. A continuación vamos a crear ese método, va a ser público y este de acá va a retornar un user view model y vamos a poner con el nombre de login. Vamos a poner acá nuestro usuario que hemos encontrado desde nuestra base de datos. Y vamos a hacer acá, bueno, acá me faltó poner punto
user.where para poner las condicionales, y acá adentro vamos a tener que recibir nuestro login viewModel, y acá vamos a poner simplemente viewModel. Dentro del where vamos a poner las condicionales, así que vamos a decirle para cada ítem que está dentro de esta tabla user, queremos obtener aquel cuyo email sea igual a lo que estamos recibiendo del viewModel, y bueno, que es igual. Y luego viene a ser, disculpen acá, y acá me faltó poner el siguiente que sí, porque necesitamos validar por 2. Y vamos a poner item.password, que tiene que ser igual al password que estamos recibiendo por el viewModel. Finalmente vamos a decir que nos devuelva el primero, o por su defecto nulo si en caso no encuentra. Vamos a crear acá un user para poder enviar como respuesta. Va a ser del tipo user viewModel. Y vamos a decir si es que user es diferente de nulo, entonces vamos a tener que asignarle todas las propiedades a lo que hemos creado aquí. También podemos cambiar el nombre de la variable que sea found de encontrado, y acá simplemente user. De esa manera, entonces va a ser mucho más sencillo lo que es rellenar la información dentro de esta variable user, que por el momento está vacío. Y le vamos a hacer a través del found, que es encontrado. Muy bien, vamos a continuar con el nombre. Es el nombre completo, y acá vamos a poner finalmente el correo. Ahora, en nuestra base teníamos nombre completo, así que podemos hacer el cambio acá sin problema. Nombre completo, nos va a tildar error, así que cambiamos y listo. Y finalmente retornamos este usuario. Listo, guardamos los cambios, ya está todo listo. Vamos a ir a program.csn, ya que necesitamos agregar, así como hicimos para los demás, User Manager, y listo. Entonces vamos a tener que crear un controlador para poder crear las vistas y los métodos. Clic derecho y vamos a crear controlador que sea vacío. Y vamos a poner Account Controller. Y listo. Vamos a trabajar con este index, pero voy a cambiar el nombre que sea Login. Y acá vamos a trabajar con el manager que habíamos creado. Voy a poner User Manager. Listo, entonces este va a ser la vista que va a devolver el formulario. Así que vamos a tener que recibir acá. Bueno, ese sería el siguiente. Voy a copiar esto, ya que vamos a tener uno que sea get y otro post. En el post vamos a recibir la información, y me estaba confundiendo, porque acá en el get no recibimos nada, solo mostramos el formulario, pero vamos a pasarle el modelo vacío. Podemos poner así, viewModel, new login viewModel, y este le enviamos a la vista. Entonces vamos a crear la vista, clic derecho, y vamos a ir a la opción de agregar vista, vista vacía. Vamos a cambiar el nombre que sea similar a nuestro método login.
Vamos a esperar y listo. Lo primero que vamos a hacer acá es poner el modelo con el cual vamos a trabajar, que viene a ser Login View Model. Punto y coma y listo. Entonces vamos a ver por qué nos tilda error. Bueno, ya desapareció. Y acá vamos a crear nuestra etiqueta de HTML con type de esta manera, HTML. Listo, esto va a ser HTML. Ya que estoy creando de esta manera porque ya estamos fuera del layout. Recordemos que el layout es una vista que se comparte con nuestros menús que tenemos, ¿no? De servicio, de transacciones. Pero el login tiene que ser una vista totalmente limpia. Así que por eso estoy creando así. Vamos a poner acá que sea en... Si quieren puede poner español. Yo voy a dejar así de esta manera. Y después de esto, pues vamos a trabajar con el head. Y abajo vamos a poner el body. Dentro del head vamos a copiar estilos que tenemos acá en el Shared Layout. Vamos a copiar todo esto donde ahí vamos a filtrar. Lo pegamos. Y vamos a ver si también necesitamos... no creo que en los JS del body, no. Así que nos quedamos con esto. También el título lo dejamos ahí. Esto sí. Para estilos Bootstrap si lo necesitamos. Pero todo esto ya no lo vamos a utilizar. Así que lo vamos a quitar. En el body vamos a dar un fondo ya para toda la página. Que sea body secondary. Y adentro vamos a crear otro div. Y acá vamos a poner el estilo de container. Y dentro de este div vamos a crear ya una fila. Todo esto es estilo de Bootstrap, así que solo son clases los cuales estoy utilizando. Vamos a poner acá que el contenido sea en el centro y que los ítems también estén en el centro y que la altura de la vista sea de 100. Y finalmente acá va a ser el div que va a contener el formulario, el cual va a ser una columna mediana de 6. Pero si la pantalla es muy extensa, que sea una columna de 4. A continuación vamos a poner acá una tarjeta. Pero este es un div que tenga la clase de card. Y vamos a darle una sombra. Y acá adentro vamos a programar el contenido, que es el card body. Y va a tener un padding de 4. Adentro vamos a poner una etiqueta h2. Y vamos a poner simplemente login. Vamos a agregar clases que sea un card title y que sea en el centro y un margin button de 4. Y acá vamos a crear ya nuestro formulario. Vamos a indicar que va a estar en el controlador account, en la acción login y que se lo envíe al método post, porque también tenemos un get. Y bueno, en cuanto a los campos, vamos a copiarnos de service new. Vamos a copiar todo esto de margin button 3 y lo vamos a pegar acá. Entonces, primero necesitamos el correo y esto es para su validación. Cambiamos esto que sea correo. Bien,
Y a continuación es para nuestra contraseña. Vamos a cambiar la propiedad y también esto. Y bueno, vamos a regresar a Service New y voy a copiar esta alerta porque también vamos a programar para que pueda mostrar un mensaje. Utilizamos el mismo nombre, no hay problemas. Y también vamos a ir a copiar el botón ya que tenemos acá. Así que copiamos todo esto. Voy a dar un ligero cambio luego. Ahora que veo, estos son para 2, pero yo quiero que sea solamente para 1 en esta ocasión. Así que voy a quitar esto. Voy a poner un margin de 3. Y este botón lo quito. Y va a ser un submin, eso está bien. Vamos a poner in de ingresar simplemente. O también podemos poner login. A continuación vamos a copiar todo esto. Pegamos acá abajo. Y este va a ser... Vamos a cambiar el estilo que sea outlined y secondary. Cambiamos el nombre, va a ser register. Y este tiene que redirigir a otra vista, así que por el momento lo vamos a dejar así. Y listo, entonces ya estaría todo esto. Vamos a ejecutar el proyecto para ver cómo queda el diseño. Recordemos que por el momento no hemos establecido, bueno, tenemos acá un error, me imagino que es por este método de acá que todavía no hemos programado. Y estaba mencionando que por el momento no hemos establecido que sea la página de inicio el login, así que vamos a tener que hacerlo manualmente, pero nosotros también vamos a poder cambiar eso más adelante. Entonces voy a poner acá el controlador y vamos a tener que llamar al método login y acá está, pero todavía tenemos este estilo que es el layout, ¿no? Que se repite, así que vamos a quitar, pero como pueden ver acá ya tenemos estas opciones. Me falta poner acá que sea en clave, así que vamos a regresar. Vamos al login. Primero, tipo que sea un password. ¿Qué más nos faltaba? Ah, verdad, el layout. Lo que vamos a hacer acá es simplemente así. Aunque por defecto, si vamos a View Start acá, layout para todas las páginas es _layout. Pero nosotros podemos decir que el layout para este login sea nulo, o sea que no tenga ninguno. Y para que arranque en esta página, program.cs, cambiamos acá el controlador y el formulario o acción login. Vamos a ejecutar el proyecto. Y como pueden ver, ya inició acá en el login. Entonces, acá la contraseña está encriptada. Bueno, no se puede ver, está ocultada. Este para registrar, que actualmente no hace nada. Y vamos a tener que cambiar también el tipo, que ese de ahí no tiene que ejecutar nada. Voy a volver acá al login y este submit vamos a quitarle. Voy a terminar la ejecución del proyecto. Y bien, entonces ahora vamos a ir con la parte de programación del método POST para este formulario. Acá un controller y vamos a descomentar esto. Entonces, acá estamos recibiendo el login viewModel. Vamos a poner acá viewModel. Y para que funcionen las validaciones, simplemente vamos a decir que el model state debe ser válido,
pero en esta oportunidad estamos negando solo para que pueda devolver la misma vista. Vamos a crear una variable encontrado en cual va a ser uso nuestro manager al método login y pasamos el viewModel. Dentro ya está toda la lógica. Y en caso nuestra variable encontrado punto ID usuario sea igual a 0, entonces quiere decir que no hubo ningún match. Vamos a crear el viewBug con el mismo nombre y vamos a decir que no hubo coincidencias, no se encontraron. Y vamos a retornar la vista. Y a continuación, en caso de que sí hubo match, entonces vamos a redirigir hacia otra acción. Y bueno, la acción es index del controlador home. Vamos a quitar esto. Y listo, ya estaría todo. Vamos a guardar todos los cambios y ejecutamos el proyecto. Voy a ir a la base de datos porque voy a hacer un select a user. Solo tenemos a John, contraseña 1, 2 y 3. Este 1, 2 y 3 luego lo vamos a encriptar. Voy a copiar el correo. Voy a poner 1, 2, 3 y 4, login. Y vamos a ver cuál es el error acá. 1, 2 y 3 y 4. Correo quiero ver si es que se ha ingresado. Y acá me equivoqué. Esto al cambiar el nombre, vamos a validar si es que phone realmente ha sido encontrado. Y vamos a regresar. Me dice que tenemos un error, vamos a ver. Y bueno, creo que solamente tema de Visual Studio. Voy a recompilar todo. Voy a limpiar toda la solución. Vamos a recompilar esto. Vamos a esperar la respuesta. Esto puede tardar algo, así que vamos a darle su tiempo. Y al parecer un DLL ha sido bloqueado. Bueno, esto lo podemos también simplemente cerrar el programa de Visual Studio. Y vamos a abrir nuevamente. Y vamos a correr el proyecto. Al parecer ya no tenemos el error. Y listo, entonces, como pueden ver, a veces Visual Studio puede tener algunos inconvenientes y listo. Entonces, vamos a loguearnos. 1, 2 y 3 y 4. Ingresamos y nos dice que no hubo coincidencias. Si pongo 1, 2 y 3, que es la contraseña correcta, ya estamos acá dentro de nuestro sistema. Y bueno, entonces vamos a
continuar con el formulario para registrarnos, vamos a crear una carpeta llamada utilidades, ya que nosotros necesitamos encriptar las contraseñas y vamos a tener acá un objeto o un recurso que nos permita encriptar las contraseñas. Dentro de esa carpeta vamos a crear una clase y le vamos a llamar 256 o SHA-256 hasher. Y vamos a estar utilizando ese tipo de encriptación. Vamos a hacer que sea estático para solamente llamarlo y listo. Y vamos a poner acá calcular el hash o compute hash. Vamos a recibir la cadena que necesitamos encriptar. Y acá vamos a estar usando SHA-256. Y va a ser este de acá que sea mayúsculo. Y bueno, acá ya nos ayuda creando, así que dentro vamos a iniciar con la lógica. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es crear un array de bytes. Donde vamos a codificar nuestro entrada de texto, así que solo que acá no me está reconociendo, vamos a escribir encoding, ahí está, .utf getBytes el input. Listo, vamos a crear otro array acá, donde ya lo vamos a convertir en hash SHA-256 y convertimos nuestro array. Vamos a crear un stream builder y voy a poner acá builder. Y a continuación vamos a poner un for para poder iterar cada uno de los elementos que se encuentran dentro de nuestro array de bytes. Así que vamos a acceder a lo más último que tiene. Y finalmente lo vamos a concatenar dentro de nuestro builder. Y vamos a poner toString por 2, que por defecto esto así siempre se maneja para poder encriptar. Y finalmente vamos a retornar nuestra cadena de texto. Ahora, este for también lo podemos trabajar simplemente así, en una sola línea y listo. Guardamos los cambios y listo. Entonces, este de acá nos va a permitir recibir una cadena de texto y luego encriptarlo. A continuación vamos a crear un método para poder registrar nuestros usuarios. Así que para ello vamos a ir a usuario manager. Manager, user manager. Donde termina esto y muy bien. Vamos a crear un método que devuelva un entero, que sea para registrar. Y acá vamos a recibir user, bueno, acá me equivoqué. User view model. Y vamos a recibir el view model. A continuación vamos a hacer un tema de validaciones, donde vamos a decir que nuestro viewModel.password tiene que ser igual a la contraseña de, bueno, había una propiedad más que es repeat password. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que comparar estas dos contraseñas que el usuario está ingresando. Ya que si no son iguales, vamos a tener que arrojar un error del tipo invalid operación exception.
y dentro vamos a poner que las contraseñas no son iguales. Muy bien, entonces vamos a copiar todo esto, ya que vamos a hacer otra validación, pero primero vamos a validar si es que el email ya existe. Vamos a poner acá email encontrado. Vamos a acceder a la base de datos, tabla usuarios, punto, y vamos a necesitar any, el cual nos va a ayudar para poder encontrar alguna coincidencia por ese correo que el usuario intenta registrar. Quizás ya está registrado. Y si ya existe, entonces vamos a poner como error que la dirección de correo electrónico ya se encuentra registrado. Bueno, caso contrario, simplemente vamos a crear la entidad de usuario y vamos a completar todos los campos que necesita. Acá me estoy equivocando, acá es nombre completo, el correo, la contraseña, pero vamos a ayudarnos de Shadow56, que es la clase que hemos creado. Punto, y acá, bueno, acá nos está haciendo referencia a la carpeta de utilidades, y ahora sí. Punto, el método que nos ayuda. Y ese sería el último. Punto y coma y listo. Vamos a guardar ese usuario en nuestra tabla. Vamos a poner las filas afectadas. Cuando se guardan los cambios y finalmente retornamos esa misma variable. Y listo, entonces eso sería todo por nuestro usuario manager. A continuación vamos a ir al controlador y vamos a hacer lo mismo de antes. Controller, acá controller, y así como teníamos lógica para el login, vamos a hacer lógica para nuestro registro. Necesitamos hacer tanto para el get y el post. Este va a ser para el get. Y voy a copiar esto para el post. Esto solo va a retornar una vista. Y vamos a crear nuestro viewModel de acuerdo a userViewModel. Y acá vamos a recibir userViewModel. Vamos a poner acá viewModel simplemente y listo. Entonces vamos a ir ya con la parte del diseño. Y bueno, acá me está tildando un error. Solamente voy a poner que retorne la vista para que no nos tilde error. Más adelante lo cambiamos. Vamos a get y agregamos una vista vacía. Vamos a cambiarle con el mismo nombre. Y vamos a empezar con el diseño. Así que para aquí vamos a tener que copiar todo lo que tenemos en el login. Así que vamos a login, control A, vamos a register y lo vamos a pegar. Ahora en esta oportunidad viene a ser el modelo userViewModel. Y bueno, todo es lo mismo. Todo esto lo vamos a dejar.
incluso lo que es nuestra manera de poner las tarjetas y todo eso, así que vamos a empezar cambiando el título. El controlador sigue siendo account, pero el método es register para el método post para esa ejecución. Y vamos a empezar con el primer campo, que es full name. Esto va a ser texto. Vamos a copiar esto. Esto va a ser para el correo. Vamos a poner acá correo. Acá es full name, nombre completo. Va a ser igual también correo y el email también. Bueno, acá vamos a pedir la contraseña, pero vamos a pedirle también que repita la contraseña. Copiamos esto y acá. Los dos son del tipo password, así que normal. Nombre, correo, contraseña, repite contraseña, el mensaje. Y en vez de esto que diga para que pueda registrarse. Y acá tenemos que indicarle que tiene que volver al formulario de logueo. Y bueno, ya acá podemos hacer cambiar primero que sea una etiqueta A. Y enviar al controlador account y a la acción login. Voy a copiar esto. Vamos a login. Y este register también cambiamos etiqueta A. Pero acá va a ser register. De esta manera ambos pueden comunicarse entre sí. Y bien. Entonces, yo creo que ya estaría todo esto. Vamos a programar el método post de nuestro método de registro. Así que vamos a ayudarnos de acá. Copiamos esto. Validamos el modelo. Vamos a poner try ya que nosotros tenemos condicionales que hemos programado. Recuerden dentro de... ¿Dónde está esto? Voy a quitar esto. User Manager tenemos estas excepciones y estas excepciones solo van a ser manejadas con el catch. Primero vamos a evaluar la respuesta de haber registrado nuestro modelo. Si el resultado es diferente de 0, bueno, acá me equivoqué, voy a quitar esto. Entonces quiere decir de que sí ha sido registrado. Así que vamos a poner una variable de mensaje que ya le hemos utilizado, que le diga al usuario que su cuenta ha sido registrada y que por favor intente loguearse de una vez. Ahora voy a crear uno más. Para el nombre de la clase del mensaje, ya que tenemos Danger y todo este tipo, ¿no? Success Primary. Y voy a decir que sea un alert Success. Caso contrario, borramos esto. Bueno, solamente hasta acá. Donde vamos a decir que su cuenta no pudo ser registrada. Y en vez de Success vamos a poner Danger. Ahora, esto de acá voy a copiar.
Y vamos a ir a registro y todo esto vamos a poner con un arroba viewBackClass. Y esto es en minúscula, así que vamos a tener que cambiar acá minúscula, minúscula. Igual creo acá en el login que habíamos creado con mayúscula. Bueno, al parecer no lo ha reconocido, o bueno, no hubo problemas. Así que me imagino también que no hubiésemos tenido problemas acá. Pero vamos a dejarle que sea igual. Ahora, también hay una excepción que es que la contraseña no coincide y todo eso. O que el correo no exista. O no, que ya se encuentre registrado. Simplemente vamos a devolver eso y también con el mensaje, bueno, el estilo del mensaje. Este view model lo voy a quitar y sería todo. Vamos a pasar con las validaciones. Y también hay algo que me faltó. Voy a quitar esto. Vamos a ir acá a User Manager. Y la parte de logueo, estamos validando la contraseña que recibimos con la que existe en la base de datos. Pero la contraseña que recibimos debemos encriptar, así que vamos a poner compute hash. Y ahora sí vamos a correr el proyecto. Y voy a intentar registrarme. Acá estoy en el formulario de registro. Voy a poner el nombre completo acá. Bueno, quería poner simplemente una I. Voy a poner el mismo correo. La contraseña 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Vamos a registrar esto. Y me dice que mi correo ya existe. Así que vamos a cambiar que sea María. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 y 4. Entonces, lo que quiero es que estas dos contraseñas no sean iguales. Registro. Me dice que las contraseñas no son iguales. Así que vamos a tener que escribir 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Vamos a registrarnos y me dice que mi contraseña, bueno, mi cuenta ya ha sido registrada y que podemos loguearnos. Vamos a ingresar ahora con María. Regresamos al login. 1, 2 y 3. Logueamos y ya estamos dentro del sistema. Obviamente esto ya debería cambiar porque estos servicios hemos registrado para el primer usuario, no para María. Si vamos a la base de datos, hacemos un select a usuario. El primero era para John y esto es para María. Entonces John actualmente es el que se encuentra logueado porque así lo hemos programado. A todo hemos puesto el ID usuario 1. Pero necesitamos que muestre todos los servicios que le pertenecen a María. Igualmente en su historial. Si hacemos un filtro, estas transacciones solo sirven o son o pertenecen a John, no a María. Entonces eso vamos a trabajar más adelante, que sería el último paso para nuestro sistema, que es autorización y autenticación. Así que antes de comenzar eso, quiero actualizar solo la contraseña porque como pueden ver acá dice 1, 2 y 3, no está encriptado. Si yo quiero volver, voy a tener que ejecutar nuevamente el proyecto. Porque yo puedo poner a John 1, 2 y 3. Voy a loguear al sistema, me dice que no encuentra el match. La contraseña es correcta, pero en la base de datos debería estar encriptado, así que vamos a ir acá en tablas de nuestra base de datos, usuario, y acá vamos a decir editar las 200 primeras filas. Copio lo que tengo de María y lo voy a pegar acá, ya que ambos son 1, 2 y 3. Si hago un select nuevamente a la tabla, ya tenemos ambas contraseñas encriptadas.
Vuelvo a poner 1, 2 y 3. Ingreso y listo, ya estoy con John. También vamos a hacer acá que nos muestre qué usuario está logueado. Cierro todo esto, todas las pestañas, ya que hemos terminado, y vamos a comenzar con el siguiente. Entonces, para ello vamos a revisar el documento. Ya hemos desarrollado prácticamente casi todas las características. Solo nos faltaría demostrar las transacciones por usuario, que eso lo mencioné. Y por último tenemos el uso de la autenticación y autorización. Así que comenzamos por autenticación, y bueno, esto simplemente se va a dar cuando nosotros hagamos unos cambios de acuerdo a la autorización. Así que para ello vamos a estar utilizando autenticación cookie, que es la más sencilla. Vamos a ir a program.cs y acá vamos a realizar una configuración. Nos ubicamos después de todos estos servicios y vamos a escribir builder.service. Y vamos a agregar una autenticación, y acá vamos a escribir cookie autenticación. Bueno, acá lo escribí mal, aunque pensé que ayudaría. Voy a ver si es que puedo. No, bueno, no está ayudando. Vamos a simplemente escribir así, si es que nos falta importar algo. Vamos a poner acá control punto. Y vamos a estar utilizando Microsoft ASP.NET Core autenticación de cookies, que es un paquete que vamos a instalar. Así que para ello simplemente vamos a presionar acá. Y como podrán ver, se ha instalado este paquete acá. Estamos usándolo acá como nuestras referencias. Teniendo eso en claro, entonces vamos a continuar. Vamos a utilizar punto autenticación, el esquema principal, y acá vamos a poner punto. Vamos a agregar una cookie y vamos a poner opciones para poder personalizar nuestra autenticación. Vamos a poner acá options, punto, y vamos a pasarle la ruta donde el usuario tiene que loguearse. O sea, básicamente es la página de inicio para loguearse. Vamos a decir que se encuentra en el controlador de account y la página se llama login. Vamos a agregar otra opción. Esto es para poner el tiempo de expiración, así que vamos a poner acá en minutos. Este 0 de acá lo vamos a quitar y vamos a utilizar el que diga minutos, y voy a poner que sea de 20 minutos. Y bien, entonces ya hemos agregado lo que es la autenticación. Así que acá nos falta autorización, routing, y bueno, ya estaría todo. Solo quiero verificar. Acá hemos puesto el controlador con el cual va a iniciar la página de inicio. Y acá también podemos agregar el use autenticación. Acá tenemos el tema de la autorización y también vamos a usar la autenticación. Muy bien, entonces simplemente guardamos los cambios. Y ahora vamos a ir acá al controlador, que sea acá un controller. Y vamos a ubicarnos en el método de login. Vamos a centrarnos acá justo en este else, ya que aquí es donde se redirige cuando el usuario
es aceptado con sus credenciales, que todo está correcto. Entonces simplemente le envía a la página de inicio, Home Index. Así que una vez que sabemos que el usuario está autenticado correctamente con sus credenciales, vamos a guardarle información de este usuario dentro de esta autenticación cookie que hemos configurado. Así que vamos a comenzar. Primero necesitamos crear una lista de claim, ya que en este tipo de lista vamos a guardar la información del usuario. Así que podemos aprovechar acá inmediatamente configurando esto. Así que ponemos llaves, punto y coma, y como es una lista vamos a crear un nuevo claim, y acá vamos a poner el tipo, y acá vamos a decir que vamos a almacenar la identificación de este usuario con NameIdentifier. Así que usualmente vamos a poner acá nuestro font de encontrado, el usuario que hemos encontrado, punto ID usuario. Esto lo vamos a convertir en una cadena de texto para que sea almacenado en ese tipo de claim. Vamos a duplicar esto. Ahora, la otra información que vamos a guardar es el nombre del usuario. Así que vamos a poner acá punto nombre completo. Y listo, podemos almacenar como ustedes quieran. Podemos poner también acá el correo y así. Pero con estos dos es más que suficiente. Su ID del usuario de quien está ingresando al sistema y el nombre. Vamos a continuar. Así que vamos a preparar la identidad del usuario autenticado. Para ello es claims identity. Y vamos a poner también con el mismo nombre. Va a ser un nuevo claims y aquí adentro estamos pasando toda la información del usuario. Pero vamos a pasarle también el esquema que es cookie autenticación. No sé si es que me ayude acá. Voy a poner, bueno, nos falta añadir la referencia, así que escribiendo también lo vamos a obtener finalmente. De esa manera, entonces vamos a poner control punto, usar esa referencia y vamos a hacer que tome la autenticación, el esquema de autenticación. Y listo, entonces eso ya sería todo para la identidad del usuario. Ahora vamos a iniciar sesión ya con toda esta información. Vamos a utilizar acá el await http context punto y vamos a decir que necesitamos, bueno, acá me equivoqué, es http context punto y vamos a loguearnos al sistema. Vamos a pasarle el cookie autenticación defaults punto el esquema. Vamos a enviarle el claims principal, que es el claims identity que habíamos configurado, y luego la autenticación de las propiedades. Vamos a poner entre llaves que permita refrescarse. Muy bien, entonces punto y coma y listo. Bueno, acá me está tildando un error por la coma, simplemente lo borramos y listo. Entonces ya hemos guardado la información del usuario que se encuentra logueado al sistema. Así que vamos a ir a la página de Views, Home Index. Y acá nosotros vamos a mostrar el usuario quien ha iniciado sesión. Voy a comentar todo esto. Y acá lo primero que vamos a hacer es validar si es que realmente hay un usuario quien se encuentra logueado el sistema. Así que vamos a poner user.identity. Si es que se encuentra autenticado.
Vamos a iniciar con mostrar el nombre. Bueno, para quitar este sombreado verde podemos poner acá simplemente diciendo que sí o sí vamos a tener información. Y bueno, para acomodar esto, un control KD y listo. Vamos a poner un H1 y voy a poner el texto de, bueno, la clase display4 y adentro va a decir welcome y tiene que decir el nombre del usuario, así que vamos a poner acá @user.claims.where y acá vamos a iniciar llamando al claim donde hemos guardado el nombre del usuario. Bueno, acá me está tildando un error, es c.type, tiene que ser igual a claimstype.nombre. Y bueno, entonces todo esto lo puedo cortar para que no esté así extenso y lo voy a enviar aquí arriba. O incluso, ya que vamos a utilizarlo en otros lados, podemos poner acá en View Imports. Y vamos a decir que necesitamos utilizar esto en todas las vistas. Vamos a quitar este punto y listo, ya lo reconoce. Entonces vamos a seleccionar el valor que se encuentra dentro de este claim, que era el nombre del usuario. Y bueno, acá es con mayúscula. Y vamos a decirle que nos devuelva el valor. Simplemente así y listo. Guardamos los cambios y esto ya sería todo por el index. Ahora vamos a crear un método en el cual nos permita cerrar sesión. Para ello vamos a ir a Home Controller. Y vamos a ir acá al final de todo. Vamos a crear un método asíncrono. Y este va a ser un tipo y action result. Y vamos a poner el nombre de logout para poder salir. Y entonces vamos a llamar a http context. Y vamos a utilizar el otro método que es para salir. Y vamos a enviarle acá el cookie autenticación defaults. El esquema que estamos utilizando y eso ya sería todo. Y finalmente vamos a decir que necesitamos redireccionar hacia la vista login que se encuentra en el controlador account. Punto y coma y listo. Punto y coma y listo. Y ahora finalmente vamos a ir a layout que se encuentra acá en Shared, ya que aquí vamos a crear un menú que permita ejecutar este método de logout para poder cerrar sesión. Vamos a entrar ahí y acá tenemos todas las opciones en nuestro menú. Así que vamos a crear acá uno más. Va a ser una etiqueta li y vamos a poner una clase que sea también una item. Y vamos a decir que se ubique al final con mcauto. Para ello vamos a crear una etiqueta acá y una clase que sea naplink y voy a poner que sea del tipo texto oscuro. Este va a ejecutar desde el controlador que se llama home y la acción es la cual hemos creado recientemente. Si tienen
mayor seguridad o bueno, si quieren ejecutar con mayor seguridad, simplemente lo copian y lo pegan y listo. Y vamos a poner acá el texto que diga logout. Y bien, entonces ya hemos terminado. Voy a ejecutar el proyecto para ver cómo está quedando hasta el momento. Muy bien, entonces inicio sesión con John. Y acá tengo el nombre, ¿no? Bienvenido John Smith. Para cerrar sesión. Estos son los menús que ya teníamos antes. Este privacy lo voy a ocultar ahora para no ir ahí. Tenemos todos los servicios de John y todas las transacciones que hizo John, si es que acá pongo el filtro. Y listo. Ahora voy a copiar esto de aquí. Voy a cerrar sesión y si nosotros intentamos acceder nuevamente a esa ruta, como pueden ver tenemos acceso. Entonces no deberíamos tener acceso si ya hemos cerrado sesión. Así que para ello vamos a ir acá en todos los controladores es necesario que solamente puedan verse o entrar si es que tiene acceso y están autorizados. Entonces vamos a ir a Home y vamos a agregar acá lo que es entre corchetes, lo que es autorización, y de esta manera solo va a poder acceder el usuario a Home si es que está autorizado. Vamos a copiar esto. Vamos a Service, ya que es servicio también. Y simplemente lo pegamos. Y por último en transacción, justo arriba de controller. De esa forma vamos a decir que sea global esta autorización para todos los métodos que se encuentren en el controlador. En el caso de Account Controller, este es especial ya que no necesariamente tiene que estar autorizado. Así que le vamos a poner Allow Anonymous, que pueda el usuario tranquilamente navegar por todo lo que son las vistas de account, que son básicamente loguear y registrarse. Vamos a guardar los cambios y podemos hacer una prueba ahora. Vamos a iniciar con María 1, 2 y 3. Y tenemos bienvenido a María Smith, servicios, transacciones. Ahora, pero estos servicios y transacciones que estamos viendo solo le pertenecen a John, no es a María, así que ahora vamos a resolver eso. Voy a copiar esto de historia. Vamos a cerrar sesión y voy a intentar nuevamente iniciar historia y van a ver que me redirige al login, entonces eso ya está resuelto. Entonces vamos a ir acá en Service Controller, ya que como pueden ver nosotros habíamos creado una etiqueta acá que es to do, que es para hacer. Necesitamos cambiar el user ID. Acá por defecto es 1, o sea el usuario John Smith. Y debemos poner el ID del usuario quien se encuentre logueado en el sistema. Así que para ello tenemos que acceder a http context a user. Y vamos a necesitar encontrar el claim donde hemos guardado nuestra identificación del usuario. Así que vamos a ir claims type. Y bueno, esto todavía no me reconoce, pero ahora lo vamos a ver. Porque quizás necesitamos agregar la referencia de security claims. Vamos a poner acá punto y voy a poner donde hemos guardado la identificación. Vamos a validar de que siempre va a encontrar y quiero obtener el valor. Ahora ese valor lo voy a guardar en una variable que se llama user ID. De esta manera. Y este user ID
ya contiene el ID del usuario que se encuentra logueado y le vamos a pasar acá. Pero este es un string, así que vamos a tener que poner int parse para poder convertirlo a un entero. Y listo, entonces quitamos este to do y guardamos. Ahora, hemos hecho este to do muchas veces en varios lados, bueno, básicamente en muchas clases, así que vamos a tener que buscarlos, pero para no estar mucho tiempo buscando uno y otro nos va a tomar mucho tiempo. Así que la manera más sencilla es ir acá en View, lista de tareas, y acá yo lo tengo minimizado y listo. Entonces acá tengo todos los to-dos que he creado dentro de mi solución. Así que simplemente vamos a dar doble clic escogiendo a uno y automáticamente me redirige en donde está ese to-do. Así que vamos a simplemente, como estoy en, bueno, acá nos dice también el archivo, así que como estoy en el mismo archivo voy a aprovechar copiar esto y lo vamos a pegar acá. Entonces acá vamos a poner int.parse donde le envío el user ID. Una vez que ya terminé, no se olviden de borrar esto para que su lista de tareas, como pueden ver acá, ya se va reduciendo. Ahora solamente nos quedan 3 que se encuentran en este archivo de transacción controller. Bien, entonces vamos a ir acá en transacción controller, doble clic y listo. Entonces voy a pegar lo que ya tenía copiado y voy a poner acá, es que incluso creo que estoy haciendo de más. Puedo poner acá inmediatamente con el parse y acá voy a poner entre paréntesis y listo. Creo que en el anterior, bueno, acá estoy asignando el modelo, acá sí está bien. Regresamos a la transacción, borramos este to do porque ya hemos terminado la tarea y ahora solo nos quedan 2. Vamos con el siguiente y voy a tener que enviar acá. Acá es en minúscula y listo, borramos este to do, guardamos los cambios y vamos con el último. Y bueno, acá ya no es necesario, sino que este voy a tener que poner acá dentro de un parse. Y listo, borramos el to do y todas las tareas ya han terminado. Entonces, ahora sí vamos al documento, ya hemos completado con las 2 últimas tareas. Ahora vamos a probar de que solamente se muestren las transacciones por usuario. Vamos a iniciar el proyecto. Y acá primero vamos a iniciar con John para validar de que todo está correcto con John. Servicios, estos son todos los servicios de John. Transacciones, historial, vamos a ver acá. Son sus 2 transacciones, ya está. Cerramos sesión. Vamos a iniciar con María. Servicios. Y como pueden ver, María ya no tiene servicios, tenemos que registrar. Así que vamos a poner acá, teníamos esto, voy a poner uno que sea de ingreso y le voy a poner número 12, tipo ingreso, agregamos y listo. Y ahora si vamos a transacción para crear uno nuevo, solo me aparece el que tiene asignado María, el que ha creado para ella. En gastos no tenemos nada para María. Vamos a registrar uno de ingreso, un comentario y el total de 50. Guardamos y listo. Vamos a ir acá en historia, desde el 1 de este mes, buscamos y solo tiene una transacción, entonces no se ven las transacciones de John.
Y también hemos confirmado que no se ve tanto los servicios como transacciones. Y muy bien, entonces ya hemos terminado nuestro sistema. Ya hemos completado lo que son todas las tareas que corresponde con nuestra hoja de requisitos, así que esto sería todo por el video. Si consideran que la información que vieron en este video les fue útil, por favor pueden comentar y también pueden comentar algunas sugerencias de otros sistemas que podemos desarrollar. Voy a estar subiendo videos completos de sistemas. Antes hacía en videos separados, pero ahora creo voy a subir todo en uno solo para que no sea muy tedioso el tema de la lista que se puede generar al momento de construir un sistema. Y muy bien, no se olviden de darle me gusta y comentar siquiera al menos un punto, ya que eso nos ayuda para que YouTube pueda seguir mostrando este tipo de contenido a diferentes usuarios. Listo, me despido y nos vemos hasta otro próximo video.